Introducción. Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres un amante de la literatura profunda, espiritual y transformadora, este es el lugar ideal para ti. No olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Hoy, comenzamos una serie muy especial sobre Camino de Perfección de Santa Teresa de Jesús, una obra maestra que ha guiado a generaciones en su camino espiritual hacia la perfección en Cristo. A lo largo de esta serie, nos adentraremos en los 20 capítulos del libro, donde Santa Teresa nos ofrece enseñanzas sobre la oración, la humildad, la vida religiosa y la purificación del alma. Su estilo directo y lleno de sabiduría nos invita a reflexionar sobre nuestra vida interior y nuestra relación con Dios. Cada capítulo será una oportunidad para profundizar en su mensaje, un paso más hacia el entendimiento de la espiritualidad cristiana desde la perspectiva de una de las grandes místicas de la historia. Capítulo 1. Introducción al camino de la perfección. En este primer capítulo, Santa Teresa de Jesús inicia su obra con una reflexión profunda sobre el llamado a la perfección cristiana. Desde el principio, nos invita a contemplar la vida como un camino que cada cristiano debe recorrer, con el fin de alcanzar la perfección en Dios. Esta perfección no es algo lejano ni inalcanzable, sino un proceso constante, una aspiración que debe ser cultivada día a día. Santa Teresa comienza señalando que la vida humana está llena de imperfecciones y dificultades, y que solo con la ayuda de Dios es posible alcanzar la perfección. En sus palabras, la perfección no se refiere a hacer cosas extraordinarias, sino a lograr una relación profunda y sincera con Dios, que se expresa en la humildad, la oración y la renuncia a todo lo que nos aparta de Él. En el primer párrafo del capítulo, Santa Teresa nos recuerda que todos los cristianos están llamados a la perfección, sin excepción. De esta manera, no es algo reservado solo para unos pocos elegidos, sino un objetivo común para todos aquellos que buscan vivir plenamente la vida cristiana. La perfección, según ella, radica en el amor y en la dedicación a Dios, y se puede alcanzar a través de la vida en comunidad y la constante práctica de las virtudes. La autora explica que, aunque muchas veces podemos sentirnos insuficientes o incapaces de alcanzar este ideal, el esfuerzo y la disposición a seguir el camino son lo que realmente importa. Dios, en su infinita misericordia, sabe de nuestras debilidades, y la verdadera perfección radica en entregarnos a Él con humildad y amor, aceptando nuestras limitaciones. Santa Teresa también destaca que el camino hacia la perfección es un camino lleno de desafíos, pero también de gozos. Aunque el esfuerzo sea constante, el alma encuentra en la oración y en la unión con Dios una paz que supera todo entendimiento. De esta forma, la perfección no se presenta como una meta distante e inalcanzable, sino como un viaje constante hacia un encuentro más profundo con Dios. A lo largo de este capítulo, Santa Teresa nos invita a reflexionar sobre la importancia de tener un deseo sincero de crecer en santidad. Este deseo debe estar basado en un amor verdadero por Dios, y debe ser acompañado de una constante disposición a mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. La autora también hace hincapié en que el camino hacia la perfección cristiana no se logra mediante esfuerzos externos o acciones visibles, sino mediante una transformación interior. Es el alma la que debe ser purificada y perfeccionada, y este proceso se realiza principalmente a través de la oración y la meditación. Sin embargo, también resalta que una vida de perfección cristiana implica la práctica de la humildad, el servicio al prójimo, y la constante lucha contra las tentaciones. En conclusión, Santa Teresa de Jesús nos presenta el camino de la perfección como un proceso continuo, que requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, amor a Dios. A lo largo de los siguientes capítulos, nos ofrecerá las claves para recorrer este camino, con la esperanza de que, a través de la oración, la humildad y la pureza de corazón, podamos acercarnos más a la perfección que Dios desea para nosotros. Capítulo 2. La importancia de la humildad. En este capítulo, Santa Teresa de Jesús comienza a profundizar en una de las virtudes fundamentales para el camino hacia la perfección, la humildad. Para la autora, la humildad no es solo una virtud externa, sino una disposición interna del corazón que nos permite acercarnos a Dios. Santa Teresa señala que sin humildad, no solo es difícil, sino imposible, alcanzar la perfección cristiana. La humildad, en su concepción, no debe ser entendida como una actitud de sumisión servil o de falsa modestia, sino como el reconocimiento sincero de nuestra fragilidad y dependencia de Dios. La humildad es, para ella, el primer peldaño en el camino de la perfección porque nos permite vivir en la verdad, reconocer quiénes somos en relación con Dios y con los demás.
Santa Teresa comienza este capítulo haciendo hincapié en que la humildad es la base de todas las virtudes, y que, sin ella, las demás virtudes son como una casa construida sobre arena. Es decir, aunque una persona pueda practicar muchas virtudes externas, sin humildad, todas esas acciones quedarán vacías, sin el sustento que las haga verdaderas y eficaces. La humildad, entonces, es la raíz de la vida cristiana, de donde brotan todas las demás virtudes. La autora explica que, en la vida religiosa, la humildad es particularmente importante porque ayuda a la persona a aceptar la voluntad de Dios en todo momento. Santa Teresa hace un llamado a reconocer que, aunque nuestra naturaleza humana tiende a la soberbia y al orgullo, debemos esforzarnos por superar esos defectos para vivir según el modelo de Cristo, quien siendo Dios, se hizo humilde y se entregó por nosotros en la cruz. Cristo es el ejemplo supremo de humildad, y es hacia el que debemos dirigir nuestra mirada para comprender el verdadero significado de esta virtud. A lo largo del capítulo, Santa Teresa habla sobre cómo la humildad debe manifestarse en la vida cotidiana de los cristianos, tanto en su trato con los demás como en su relación con Dios. Esta virtud nos lleva a reconocer que no somos superiores a nadie, y que todos somos iguales ante los ojos de Dios. La humildad nos ayuda a alejarnos de las comparaciones y a no sentirnos superiores por nuestras cualidades o logros. Es un llamado a vivir con sencillez y sin pretensiones, aceptando nuestras limitaciones con paz y serenidad. Además, la autora destaca la importancia de la humildad en la oración. Según ella, una oración verdaderamente humilde es aquella que no busca llamar la atención, ni impresionar a los demás, sino que se dirige a Dios desde un lugar de sencillez y sinceridad. La humildad en la oración también implica reconocer que dependemos completamente de la gracia divina y que, sin ella, no podríamos hacer nada. Santa Teresa también menciona que la humildad se practica no solo en la vida religiosa, sino en todas las acciones diarias. Cada acto que realizamos, ya sea pequeño o grande, debe estar impregnado de humildad. Esto implica, por ejemplo, servir a los demás sin esperar recompensas, actuar con sencillez en nuestras relaciones, y reconocer que todo lo que tenemos y somos es un regalo de Dios. A lo largo de este capítulo, Santa Teresa nos recuerda que la humildad no es algo que se logra de inmediato, sino que es un proceso gradual. A medida que avanzamos en nuestra vida espiritual, debemos buscar constantemente maneras de cultivar esta virtud. A veces, la vida nos presenta situaciones difíciles que nos ponen a prueba, pero son justamente en esos momentos de dificultad donde la humildad puede crecer y fortalecer nuestra relación con Dios. Para concluir el capítulo, Santa Teresa nos deja con una reflexión profunda sobre el valor de la humildad en el camino de la perfección. Ella nos anima a no desanimarnos, aunque a veces nos veamos tentados por el orgullo o la vanidad. La humildad, como todas las virtudes, es un don que debemos pedir a Dios, y con su gracia, podremos seguir creciendo en ella. Este es el desarrollo del segundo capítulo, donde Santa Teresa nos enseña la importancia de la humildad en el camino hacia la perfección. Capítulo 3. La oración y su papel fundamental en el camino de perfección. En este tercer capítulo, Santa Teresa de Jesús profundiza en un tema central para la vida cristiana y el camino de la perfección, la oración. La autora, quien es conocida por su profundo conocimiento y experiencia mística, ofrece en este capítulo una reflexión sobre la importancia de la oración en la vida espiritual, especialmente para aquellos que desean seguir un camino de perfección. Para Santa Teresa, la oración no es solo un acto devocional, sino un medio por el cual el alma se conecta con Dios. La oración es el vehículo a través del cual el cristiano busca la transformación interior, el encuentro con la gracia divina, y el fortalecimiento de su relación con el Creador. En sus palabras, la oración es el fundamento de todo camino hacia la perfección, ya que sin ella, todas las demás virtudes y esfuerzos por acercarse a Dios serían vacíos. La importancia de la oración constante. Santa Teresa comienza este capítulo señalando que la oración debe ser un acto constante en la vida del cristiano. Para ella, no basta con orar de vez en cuando o solo en momentos de necesidad. La oración debe ser un diálogo continuo con Dios, una relación viva y dinámica que debe desarrollarse durante todo el día, en todos los momentos de la vida cotidiana. Es importante resaltar que la oración no se limita a las palabras. Santa Teresa enseña que, en muchos casos, la verdadera oración no requiere palabras complejas o elocuentes, sino una sincera entrega del corazón. La oración es la disposición del alma a la presencia de Dios, una entrega que se expresa no solo en lo que decimos, sino también en nuestra actitud interior y en nuestras acciones cotidianas. Es por ello que, para Santa Teresa,
El verdadero espíritu de oración se manifiesta en la simplicidad, la humildad y la sinceridad del corazón. La meditación y la contemplación como formas de oración. A lo largo del capítulo, Santa Teresa introduce dos formas específicas de oración que son fundamentales en su enseñanza: la meditación y la contemplación. La meditación, según ella, es un proceso activo de reflexión sobre las Escrituras o sobre algún aspecto de la vida cristiana. Durante la meditación, el alma se concentra en los misterios de la fe, busca comprender más profundamente la voluntad de Dios, y trata de aplicar esos pensamientos a su vida diaria. La contemplación, por otro lado, es una forma más pasiva y profunda de oración. Es un momento de reposo en la presencia de Dios, donde el alma se abandona completamente a Él y no busca nada más que estar en su cercanía. Santa Teresa explica que la contemplación es un regalo de Dios, un estado en el que el alma experimenta una unión profunda con Él, a menudo sin palabras, solo con un conocimiento y amor profundos. La contemplación es una forma de oración que, según Santa Teresa, se encuentra más allá de las palabras y de los pensamientos. Es la experiencia del alma que se eleva a un nivel superior de conciencia espiritual, donde el corazón se une completamente con el amor divino. La autora señala que, si bien no todos los cristianos alcanzarán este estado de contemplación profunda, es una gracia que debe ser anhelada y buscada, pues es en ella donde el alma encuentra una paz y una plenitud incomparables. La lucha contra las distracciones en la oración. Uno de los desafíos más comunes que Santa Teresa menciona en este capítulo es la lucha constante contra las distracciones durante la oración. Ella reconoce que, debido a la naturaleza humana, es fácil que la mente se vea llevada por pensamientos ajenos a la oración, lo que dificulta la concentración y la profundización en el diálogo con Dios. Santa Teresa ofrece consejos prácticos para superar estas distracciones. Primero, nos anima a empezar por hacer un esfuerzo consciente para centrarnos en Dios al comenzar a orar. Esto puede implicar momentos de silencio, una disposición interna de entrega y apertura, o el uso de algún texto de las Escrituras como ayuda para enfocar nuestra mente. A medida que perseveramos en la oración, las distracciones disminuirán, y el alma comenzará a encontrar una mayor paz y concentración en su relación con Dios. La oración como medio para alcanzar la perfección. La oración, para Santa Teresa, no solo es un medio para recibir la gracia divina, sino también una herramienta esencial para alcanzar la perfección. A través de la oración constante, el alma se purifica, se fortalece en la virtud y se acerca más a Dios. Oración ayuda a la persona a alejarse del ego y de los vicios, y a abrazar las virtudes que permiten vivir una vida cristiana más plena. En este capítulo, Santa Teresa también hace énfasis en que la oración no es un acto egoísta o egocéntrico. Al orar, no solo buscamos nuestro propio bienestar, sino que también debemos interceder por los demás. La oración es, por tanto, una forma de servicio al prójimo, un medio para pedir por la salvación de las almas y por el bien común. La paciencia en la oración. Otro aspecto importante que Santa Teresa aborda en este capítulo es la paciencia que debe acompañar la oración. Ella enseña que, aunque la oración es fundamental para el camino de la perfección, no siempre vemos resultados inmediatos o respuestas visibles a nuestras peticiones. La vida espiritual es, muchas veces, un proceso largo y lento, pero Santa Teresa nos anima a perseverar con paciencia y a confiar en que Dios escuchará nuestras oraciones en su debido tiempo. Ella compara la vida espiritual con el cultivo de un jardín. Al principio, el terreno puede parecer árido, y las semillas que plantamos no muestran frutos inmediatos. Sin embargo, si seguimos cuidando el jardín con paciencia, el tiempo dará su fruto, y veremos cómo nuestras oraciones y esfuerzos comienzan a florecer en frutos de santidad. En resumen, Santa Teresa nos presenta la oración no solo como una práctica espiritual, sino como un camino de transformación interior. La oración constante, la meditación y la contemplación son las formas en las que el cristiano puede acercarse a Dios y progresar en su vida espiritual. Sin oración, no hay crecimiento en la perfección. Es un medio indispensable para purificar el alma, resistir las tentaciones, y alcanzar la unión con Dios. La autora concluye el capítulo animándonos a no desanimarnos por las dificultades que podamos encontrar en la oración, y a no dejar que las distracciones o las frustraciones nos aparten del camino. Con fe, perseverancia y humildad, la oración nos llevará siempre más cerca de Dios, hacia la perfección que Él desea para cada uno de nosotros. Capítulo 4. La importancia de la mortificación en la vida cristiana. En este capítulo, Santa Teresa de Jesús se adentra en el tema de la mortificación,
una práctica esencial en la vida cristiana para alcanzar la perfección. La mortificación, según la autora, no se refiere solamente a una serie de actos de penitencia externa, sino que es un proceso interior que tiene como objetivo principal la transformación del alma, el dominio de los sentidos y la búsqueda constante de la pureza. La mortificación como medio de santificación. Santa Teresa inicia el capítulo destacando que la mortificación es una de las virtudes fundamentales que debe cultivar todo cristiano que aspire a la perfección. A través de la mortificación, el alma aprende a desprenderse de los deseos desordenados y a dominar sus pasiones, que son las que la apartan de Dios y la desvían hacia el egoísmo. La autora explica que la mortificación no debe ser entendida como una forma de sufrimiento inútil o una tortura del cuerpo, sino como una práctica que tiene como fin la libertad del alma. Al renunciar a los placeres mundanos y a los deseos carnales, el cristiano experimenta una liberación interior, que le permite concentrarse más plenamente en Dios y en el bien de los demás. Santa Teresa señala que el que quiere seguir a Cristo, debe tomar su cruz. Para ella, la cruz no es solo un símbolo de sacrificio externo, sino una actitud interior de renuncia y entrega. Este acto de mortificación no solo se refiere a los placeres materiales, sino también a aquellos aspectos del alma humana que nos alejan de Dios, como el orgullo, la vanidad y la ira. La mortificación de los sentidos. Uno de los aspectos clave que Santa Teresa aborda en este capítulo es la mortificación de los sentidos. En la vida cotidiana, los sentidos son una fuente constante de distracción y de tentación. La vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato pueden llevarnos a enfocarnos en lo mundano y en lo superficial, alejándonos de lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. Santa Teresa sugiere que la mortificación de los sentidos debe ser una prioridad para quienes buscan la perfección. Esto no significa que debamos vivir como ascetas extremos, privados de cualquier tipo de placer o comodidad, sino que se trata de aprender a no dejar que los sentidos dominen nuestra vida. La autora recomienda, por ejemplo, que nos abstengamos de las distracciones innecesarias, como las conversaciones vanas, la sobreabundancia de comida o el uso excesivo de placeres mundanos. El propósito de esta mortificación de los sentidos no es el sufrimiento por el sufrimiento mismo, sino la purificación del corazón. Al reducir las distracciones y los deseos innecesarios, el alma se hace más receptiva a la presencia de Dios y más dispuesta a vivir según su voluntad. La mortificación del ego y las pasiones. Otro aspecto fundamental de la mortificación, según Santa Teresa, es el dominio de las pasiones y el ego. La autora explica que las pasiones desordenadas, como la ira, la envidia, la codicia y el orgullo, son obstáculos que impiden el crecimiento espiritual. Estas pasiones son como cadenas que atan el alma, alejándola de la libertad que Dios desea para ella. Santa Teresa nos invita a practicar la mortificación interna, que consiste en renunciar a esos impulsos egoístas que nacen de la naturaleza caída del hombre. La autora recalca que no basta con luchar contra las tentaciones externas, sino que debemos también trabajar en la transformación interior, venciendo la inclinación al pecado y el apego a los bienes materiales. La mortificación de las pasiones también implica el aprendizaje de la paciencia, la humildad y la mansedumbre. Santa Teresa destaca que una de las formas más efectivas de mortificar el ego es a través del servicio a los demás, pues al servir con humildad y amor, el alma se desprende de su orgullo y egoísmo. La mortificación y la cruz de Cristo. A lo largo del capítulo, Santa Teresa hace una profunda reflexión sobre la cruz de Cristo y cómo ésta es el modelo de toda mortificación. Cristo al ser crucificado nos mostró el camino del sufrimiento redentor, un sufrimiento que no es en vano, sino que tiene un propósito divino, la salvación del mundo. Santa Teresa nos anima a unir nuestra mortificación con la cruz de Cristo, tomando como ejemplo su sacrificio. La mortificación cristiana no es solo un acto aislado, sino una participación en el misterio pascual de Cristo. Al sufrir y mortificar nuestro cuerpo y nuestras pasiones, nos unimos a la obra redentora de Cristo, que nos redime a través de su sufrimiento y muerte en la cruz. Este sufrimiento, sin embargo, debe ser llevado con alegría y esperanza, ya que, a través de él, el alma se purifica y se asemeja más a Cristo. Santa Teresa enfatiza que el cristiano no debe ver la mortificación como una carga insoportable, sino como un medio para alcanzar la verdadera paz interior y la unidad con Dios. La mortificación en la vida cotidiana. Para Santa Teresa, la mortificación no es algo que se limite a los monjes o a las personas dedicadas exclusivamente a la vida religiosa, sino que debe ser parte de la vida de todos los cristianos. La autora propone que, en nuestra vida cotidiana,
podemos practicar la mortificación a través de pequeñas renuncias, como evitar los excesos, elegir el camino de la sencillez, o abstenernos de comentarios y actitudes orgullosas o vanidosas. La vida de mortificación también debe reflejarse en la forma en que tratamos a los demás. Santa Teresa nos recuerda que la mortificación no es solo personal, sino que se extiende a nuestra relación con los demás. Practicar la mortificación en nuestras relaciones implica el dominio de la lengua, la humildad al servir a los demás y el perdón cuando somos ofendidos. Para concluir, Santa Teresa nos deja una reflexión sobre la gratitud que debemos tener hacia Dios por las oportunidades de mortificación que nos ofrece en nuestra vida cotidiana. Aunque la mortificación puede ser difícil y exigente, es a través de ella que el alma se purifica y se acerca más a Dios. La autora nos anima a no temer la renuncia y el sacrificio, sino a verlos como un medio para alcanzar la libertad interior y la verdadera paz. El capítulo termina con un llamado a la perseverancia y la confianza en que, con la gracia de Dios, seremos capaces de seguir el camino de la mortificación y alcanzar la perfección cristiana, que es el objetivo final de todo cristiano. Capítulo 5. La importancia de la humildad para alcanzar la perfección. En este capítulo, Santa Teresa de Jesús profundiza en uno de los temas fundamentales en su enseñanza espiritual, la humildad. La autora considera que la humildad es la base de todas las virtudes cristianas y la puerta que nos conduce a la verdadera perfección. Según Santa Teresa, sin humildad no puede existir una vida cristiana auténtica ni un avance en el camino hacia Dios. La humildad como fundamento de la vida cristiana. Santa Teresa comienza este capítulo subrayando que la humildad no es simplemente una virtud que se adquiere por medio de actos externos, sino una disposición interior del alma. La humildad es la actitud que nos permite reconocernos como somos ante Dios, sin pretensiones, y aceptar nuestras limitaciones y fragilidades. La autora señala que la humildad es la verdad, ya que la persona humilde no se engaña sobre sí misma ni sobre su relación con Dios. Reconocer que somos criaturas dependientes de la gracia divina es el primer paso hacia la verdadera perfección. De acuerdo con Santa Teresa, la humildad nos lleva a ver nuestras propias miserias y a reconocer que, sin la ayuda de Dios, nada podemos hacer. Santa Teresa también resalta que la humildad es fundamental para avanzar en la vida de oración. Sin humildad, el cristiano se puede volver arrogante, buscando la gloria personal o los elogios, en lugar de buscar únicamente la gloria de Dios. La humildad nos libera del ego y nos permite acercarnos a Dios con un corazón puro. La humildad frente a los demás. Una parte esencial de la humildad, según Santa Teresa, es la capacidad de reconocer la valía de los demás. La humildad no consiste solo en ver nuestras limitaciones, sino también en reconocer la grandeza y los méritos de nuestros prójimos. Al cultivar esta actitud, el cristiano aprende a vivir en armonía con los demás y a tratar a todos con respeto y cariño. Santa Teresa enfatiza que la humildad debe reflejarse en nuestras relaciones interpersonales. Debemos ser humildes no solo en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra relación con los demás. Esto significa evitar el orgullo, la soberbia y el deseo de ser superiores a los otros. La verdadera humildad implica tratar a los demás con dignidad, sin buscar nuestra propia gloria, y saber reconocer las virtudes y bondades de las personas que nos rodean. La humildad y el servicio. El capítulo continúa con una reflexión sobre cómo la humildad se debe vivir en el servicio a los demás. Santa Teresa considera que la verdadera humildad se manifiesta en el desinterés y en la entrega generosa al prójimo. El cristiano que es humilde no busca recompensas ni reconocimiento, sino que se dedica al servicio de los demás por amor a Dios. La autora explica que el servicio a los demás es una forma de imitar a Cristo, quien, siendo el Hijo de Dios, se hizo siervo de todos. La humildad, entonces, se convierte en la motivación para servir a los demás, especialmente a los más necesitados. Santa Teresa nos recuerda que la verdadera grandeza en el reino de Dios no está en la autoridad o el poder, sino en el amor y la humildad al servir. La lucha contra el orgullo. En este capítulo, Santa Teresa dedica un tiempo considerable a hablar sobre el orgullo, que considera la raíz de todos los pecados y el obstáculo principal para alcanzar la humildad. Según la autora, el orgullo es el mayor enemigo del alma, ya que nos lleva a alejarnos de Dios y a confiar en nuestras propias fuerzas, en lugar de en la gracia divina. Santa Teresa es muy clara al señalar que el orgullo puede manifestarse de diversas formas, incluso en aquellos que parecen ser humildes exteriormente. El orgullo puede ocultarse bajo una apariencia de modestia o de religiosidad, pero en realidad, el alma orgullosa busca siempre la gloria propia y no la de Dios.
La humildad, en cambio, busca siempre despojarse del propio ego y entregarse a Dios y al servicio de los demás. Para combatir el orgullo, Santa Teresa recomienda el ejercicio constante de la humildad. La autora sugiere que el cristiano debe reconocer sus propias faltas y no compararse con los demás, sino ver en cada uno de nosotros la imagen de Dios y nuestra total dependencia de Él. Humildad y vida contemplativa. Un tema importante que aborda Santa Teresa en este capítulo es cómo la humildad es necesaria para la vida contemplativa. Ella destaca que aquellos que buscan la perfección en la vida de oración y contemplación deben ser profundamente humildes. La humildad permite que el alma se vacíe de sí misma para recibir la gracia divina y, a través de la oración, unirse a Dios en una relación íntima y personal. La vida contemplativa no se basa en las habilidades intelectuales ni en los méritos personales, sino en la humildad para recibir los dones de Dios. Solo un alma humilde es capaz de percibir la presencia de Dios de manera profunda y sincera, sin distracciones del ego ni de los intereses mundanos. Santa Teresa también reflexiona sobre cómo, en la vida de oración, debemos ver nuestras oraciones no como un medio para obtener favores personales, sino como un acto de amor y adoración a Dios. La humildad nos lleva a reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos es un regalo divino, y que nuestra oración debe ser un acto de agradecimiento y entrega total a Él. La humildad y la cruz. Santa Teresa concluye este capítulo haciendo una reflexión sobre la relación entre la humildad y la cruz. La cruz, como símbolo del sufrimiento y sacrificio de Cristo, es también el camino que todo cristiano debe seguir. La humildad nos permite abrazar la cruz con amor y sin quejarnos, reconociendo que el sufrimiento, cuando se vive con humildad, tiene un propósito redentor. La humildad nos enseña a aceptar la cruz no solo como una carga, sino como un medio para acercarnos más a Dios y participar en su obra redentora. Santa Teresa señala que es a través de la humildad que el cristiano puede aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando ésta implica sufrimiento o sacrificio. Este capítulo subraya la importancia de la humildad como el pilar fundamental de la vida cristiana y el camino hacia la perfección. Santa Teresa nos invita a reconocer nuestra pequeñez ante Dios, a vivir con simplicidad y a practicar el servicio desinteresado hacia los demás. La humildad no solo es una virtud personal, sino que se refleja en nuestra relación con los demás y en nuestra capacidad para servirles. Finalmente, la autora nos recuerda que la verdadera humildad nos lleva a seguir el ejemplo de Cristo, abrazando la cruz y la renuncia con amor y gratitud. Capítulo 6. El amor a Dios y la meditación constante. En este capítulo, Santa Teresa profundiza en el amor a Dios, una de las virtudes esenciales en el camino de la perfección. Para ella, el amor es la fuerza que nos mueve a buscar la unión con Dios y a vivir según su voluntad. Santa Teresa nos invita a cultivar este amor de manera constante y profunda, a través de la meditación y la oración. La necesidad de un amor auténtico. Santa Teresa comienza este capítulo destacando que el amor a Dios no debe ser algo superficial ni pasajero. Debe ser un amor verdadero y constante, que se extienda más allá de los momentos de devoción y que impregne todas las acciones de la vida cotidiana. La autora señala que el amor verdadero a Dios no está basado en los beneficios que podamos recibir, sino en el deseo puro de agradar a Dios por quien Él es, sin esperar nada a cambio. Ella expresa que el amor es la llama que enciende todos los deseos del alma, moviéndola a la acción. No es suficiente con un amor frío o desinteresado. El amor a Dios debe ser un amor ardiente que se renueve continuamente a través de la oración, la meditación y la reflexión constante sobre sus misterios y su bondad. La meditación como medio para cultivar el amor. Santa Teresa subraya la importancia de la meditación como una práctica fundamental para cultivar el amor a Dios. La meditación, según ella, no es solo una actividad mental, sino un ejercicio del corazón y el alma, que nos permite entrar en contacto con la presencia de Dios y conocer su voluntad más profundamente. La autora sugiere que los cristianos deben buscar momentos de recogimiento y quietud para meditar sobre las Escrituras, la vida de Cristo y los misterios de la fe. Este tiempo de meditación ayuda a fortalecer el amor a Dios y a mantenerlo vivo en el corazón, alejando las distracciones del mundo y centrándonos en lo que realmente importa, la relación con nuestro Creador. Santa Teresa hace una distinción entre la meditación superficial y la meditación profunda. La primera es aquella que se limita a una reflexión mental, mientras que la segunda implica un encuentro con Dios en lo más profundo del alma. La meditación profunda, en la que el alma se abandona completamente en la presencia divina, es la que realmente transforma el corazón y lo llena de amor por Dios. La meditación y la vida activa. En este capítulo,
Santa Teresa también aborda un tema importante: la relación entre la meditación y la vida activa. Ella reconoce que, aunque la vida activa y las responsabilidades diarias pueden ser necesarias, no deben apartarnos del amor a Dios. Es posible vivir en el mundo, realizando nuestras tareas y obligaciones, y al mismo tiempo mantener una vida de profunda unión con Dios a través de la meditación. Santa Teresa no ve la meditación y la vida activa como opuestas, sino como complementarias. La vida activa, cuando se vive con la intención de agradar a Dios, puede ser una forma de oración. Al realizar nuestras acciones con amor y dedicación, podemos mantener la mente y el corazón enfocados en Dios, incluso mientras estamos ocupados en nuestras labores cotidianas. Ella recomienda que los cristianos busquen un equilibrio entre la vida activa y la vida contemplativa. La meditación nos ayuda a encontrar la fuerza y la motivación para vivir nuestras responsabilidades de manera santa, mientras que la vida activa nos permite poner en práctica el amor que hemos cultivado en nuestra meditación. La importancia de la oración. La oración es otro tema central en este capítulo. Santa Teresa afirma que la oración es el medio principal por el cual podemos experimentar el amor de Dios y cultivar nuestra relación con Él. La oración no debe ser solo una rutina o un cumplimiento de un deber, sino un encuentro íntimo con Dios, un tiempo de comunión con Él. Santa Teresa enseña que la oración debe ser constante y sincera, y que debe ir acompañada de un deseo profundo de unión con Dios. No se trata solo de pedir algo, sino de abrir el corazón para que Dios nos llene de su amor y gracia. Ella destaca que, a medida que profundizamos en la oración, podemos experimentar una transformación interior, en la que nuestra voluntad se alinea más y más con la de Dios. La autora también hace hincapié en que la oración debe ser acompañada de acciones concretas de amor. La meditación y la oración no deben ser solo momentos aislados, sino que deben tener un impacto en nuestra vida diaria, moviéndonos a actuar con amor y compasión hacia los demás. El amor y el sufrimiento. En este capítulo, Santa Teresa habla también del sufrimiento como una forma de experimentar el amor de Dios. Ella considera que el sufrimiento es un medio que Dios utiliza para purificar el alma y acercarla más a Él. Aunque el sufrimiento es doloroso, cuando se enfrenta con amor y fe, se convierte en una oportunidad para imitar a Cristo y participar en su sacrificio. Santa Teresa anima a los cristianos a aceptar el sufrimiento con gratitud, viéndolo como un regalo que les permite acercarse más a Dios. El sufrimiento, cuando se vive con amor y paciencia, puede ser una expresión del amor a Dios, ya que nos une más estrechamente con Él. La importancia de la pureza de intención. Por último, Santa Teresa destaca que la pureza de intención es esencial para vivir el amor a Dios de manera auténtica. Esto significa que nuestras acciones deben estar motivadas por el deseo puro de agradar a Dios, sin buscar recompensas personales o reconocimiento. Todo lo que hacemos, ya sea en la oración, en la meditación o en la vida diaria, debe estar dirigido a Dios y a su gloria. Santa Teresa recuerda que el amor a Dios no debe ser egoísta ni interesado. Debe ser un amor que se da de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio, sino solo buscando complacer a Dios. El capítulo 6 de Camino de Perfección nos invita a vivir el amor a Dios de manera profunda y constante. Santa Teresa nos enseña que el amor verdadero no es superficial ni pasajero, sino una llama ardiente que debe arder continuamente en nuestro corazón. Para cultivar este amor, la meditación y la oración son esenciales, y deben ir acompañadas de una vida activa en la que busquemos siempre agradar a Dios. Además, la autora nos anima a aceptar el sufrimiento como una oportunidad para acercarnos a Dios, y a vivir con una pureza de intención que nos permita actuar siempre movidos por el amor a Él. Capítulo 7. El desapego y la renuncia a los bienes materiales. En este capítulo, Santa Teresa de Jesús reflexiona sobre la importancia del desapego y la renuncia a los bienes materiales como parte fundamental en el camino hacia la perfección espiritual. Santa Teresa enseña que solo a través de un desprendimiento profundo de las cosas terrenales podemos acercarnos verdaderamente a Dios y vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. El desapego como virtud esencial. Santa Teresa comienza este capítulo destacando que el desapego no es solo una cuestión de evitar lo material, sino de liberarnos del corazón de las cosas. Es decir, no basta con renunciar a las posesiones materiales, lo esencial es que nuestro corazón no se sienta atado a ellas. El desapego se refiere a no aferrarnos a lo que es transitorio y a reconocer que nuestra verdadera riqueza está en Dios, no en las cosas del mundo. Ella enseña que las personas que están demasiado aferradas a los bienes materiales son como esclavos de las cosas. Por tanto,
es necesario practicar el desapego de una manera activa y consciente, buscando siempre que nuestras actitudes y deseos estén orientados hacia Dios y no hacia el consumo o la acumulación de riquezas. Santa Teresa considera que, al desprendernos de lo material, nuestro corazón se ensancha y puede acoger mejor la gracia de Dios. Cuanto más nos liberamos de los deseos mundanos, más libres somos para vivir en conformidad con la voluntad divina y para experimentar la paz interior. La renuncia a los bienes materiales. La renuncia a los bienes materiales no se refiere únicamente a la abstinencia externa, sino a una actitud interna de desapego y humildad. Santa Teresa habla de la renuncia radical a todo lo que no conduzca a Dios, entendiendo que los bienes materiales pueden ser una fuente de tentación y distracción que aleja el alma del verdadero fin de la vida, la unión con Dios. Santa Teresa nos invita a renunciar a lo que nos aleja de Dios, no solo en términos de objetos materiales, sino también en cuanto a nuestro egoísmo y nuestro deseo de poder. La verdadera renuncia es aquella que tiene su raíz en un cambio profundo del corazón, en el que la persona busca solo agradar a Dios y no vivir para sí misma o para el reconocimiento humano. El peligro de las distracciones. En este capítulo, la autora señala que las distracciones que provienen de los bienes materiales pueden ser una de las mayores barreras para alcanzar la perfección espiritual. Vivir una vida llena de preocupaciones por las riquezas, los placeres o las comodidades puede arrastrarnos hacia una vida vacía y sin propósito. Santa Teresa señala que, aunque no es necesario rechazar completamente las posesiones materiales, es esencial tener el corazón libre de ellas, de modo que no nos impidan vivir nuestra vocación cristiana. La vanidad de las riquezas y el deseo de fama o reconocimiento son aspectos que alejan a las personas de una vida de virtud. Santa Teresa enseña que estas distracciones mundanas son engañosas, ya que nos prometen satisfacción, pero en realidad nos dejan vacíos y alejados de lo que realmente importa: el amor y la unión con Dios. El equilibrio entre la vida material y la vida espiritual. Santa Teresa también aclara que renunciar a los bienes materiales no significa que debamos vivir una vida de pobreza extrema o abandonar las responsabilidades que tenemos. La autora es realista y entiende que vivimos en un mundo donde es necesario cumplir con nuestras obligaciones terrenales. Lo que propone es que esas obligaciones no deben ocupar el primer lugar en nuestras vidas, sino que debemos vivirlas con espíritu de servicio a Dios. Santa Teresa sugiere que, aunque no podemos huir completamente de las realidades materiales, sí podemos practicar el desapego en nuestras acciones cotidianas. El desapego consiste en no permitir que nuestras posesiones, nuestros logros o nuestro bienestar sean el centro de nuestra existencia. En lugar de buscar la satisfacción personal a través de las riquezas, debemos usar esos bienes con un espíritu de generosidad y gratitud, sin que se conviertan en un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. La pobreza y la humildad. La pobreza espiritual, en la que se renuncia al apego a las riquezas y a los bienes materiales, está profundamente relacionada con la humildad. Santa Teresa enseña que el verdadero cristiano debe ser humilde en su vida cotidiana, sin buscar la gloria personal o el reconocimiento. La pobreza espiritual no es solo una cuestión de tener pocos bienes, sino de tener un corazón humilde que no se deja arrastrar por la vanidad ni por el deseo de acumular. El que es pobre de espíritu está dispuesto a vivir con sencillez, sin aferrarse a las riquezas o a la comodidad, y a renunciar a cualquier forma de egoísmo que le impida vivir de acuerdo con el amor y la humildad de Cristo. La humildad nos ayuda a poner nuestras vidas en perspectiva, reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y que lo único que realmente importa es nuestra relación con Él. La importancia de vivir con generosidad. Santa Teresa también señala que el desapego debe ir acompañado de una actitud generosa hacia los demás. El que ha renunciado al apego a los bienes materiales debe ser generoso con los demás, usando sus recursos y su tiempo para ayudar a los necesitados. La generosidad es una manifestación del verdadero desapego, ya que quien vive con el corazón libre de riquezas es capaz de compartir lo que tiene con los demás, sin esperar nada a cambio. La paz que viene del desapego. Por último, Santa Teresa destaca que el desapego no solo nos acerca a Dios, sino que nos da paz interior. Cuando dejamos de preocuparnos por las cosas materiales, nuestro corazón se tranquiliza y experimentamos una paz profunda que solo puede provenir de la confianza plena en Dios. El desapego es un medio para liberarnos del miedo, la ansiedad y el egoísmo, y nos permite vivir con una libertad que es esencial para alcanzar la perfección cristiana. El capítulo 7 de Camino de Perfección nos enseña la importancia del desapego y la renuncia a los bienes materiales en el camino hacia la perfección. Santa Teresa nos invita a liberarnos de la esclavitud de las riquezas y las preocupaciones mundanas,
para vivir con un corazón libre y centrado en Dios. La verdadera pobreza espiritual no se trata de la cantidad de bienes que poseemos, sino de la actitud con la que nos relacionamos con ellos. A través del desapego y la generosidad, podemos acercarnos más a Dios y vivir con humildad, paz y libertad interior. Capítulo 8. La oración continua y su poder transformador. En este capítulo, Santa Teresa de Jesús profundiza sobre la oración continua como uno de los pilares fundamentales en el camino hacia la perfección cristiana. Para ella, la oración es la interacción constante con Dios, un medio esencial para alcanzar la paz interior y la transformación del alma. La autora subraya la importancia de mantener una vida de oración constante, más allá de los momentos reservados para la meditación formal. La oración como alimento espiritual. Santa Teresa comienza este capítulo afirmando que la oración es el alimento del alma, algo tan necesario para el espíritu como lo es el alimento para el cuerpo. Ella enseña que, así como no podemos vivir físicamente sin comida, no podemos vivir espiritualmente sin oración. La oración es lo que nos mantiene en contacto con Dios y lo que nos da la fuerza para llevar una vida virtuosa y en conformidad con la voluntad divina. La autora recalca que la oración no debe limitarse a los momentos de retiro, sino que debe estar presente en todo momento de la vida. La oración no es solo una actividad que realizamos de manera formal y aislada, sino un modo de vivir que debe impregnar todas nuestras acciones y pensamientos. La verdadera oración es aquella que se mantiene en el corazón, uniendo a la persona con Dios continuamente. La importancia de la constancia en la oración. Santa Teresa destaca la necesidad de ser constantes en la oración, no solo cuando nos sentimos bien, sino especialmente cuando nos enfrentamos a dificultades o tentaciones. Para ella, la oración no es algo opcional o esporádico, sino que debe ser un hábitus, un modo de vida, que nos acompañe en todo momento. La constancia en la oración crea una conexión profunda con Dios que nos sostiene en nuestra vida diaria y nos da la fortaleza para enfrentar las adversidades. En este sentido, Santa Teresa anima a los cristianos a no desanimarse en la oración, incluso cuando no vean resultados inmediatos. La perseverancia en la oración es lo que nos forma y nos va transformando poco a poco. No importa cuán árido pueda parecer el tiempo de oración, siempre que perseveremos, Dios nos escuchará y nuestro corazón será renovado. La oración interior. Santa Teresa hace una distinción importante entre la oración vocal y la oración interior. Mientras que las oraciones vocales, como las que recitamos en voz alta o en común, son útiles, la oración interior es la más profunda y transformadora. La oración interior es aquella en la que el corazón se dirige a Dios sin necesidad de palabras, es un acto de amor y de presencia, donde el alma se sumerge en la unión con el Creador. Santa Teresa habla de la oración mental, que es un acto de recogimiento profundo. A través de la meditación, el alma se eleva y se concentra en Dios, dejando de lado las preocupaciones mundanas. Esta forma de oración nos ayuda a despojar el corazón de todo lo que no sea Dios y a entrar en un estado de unión profunda con Él. Los frutos de la oración continua. Santa Teresa subraya que la oración continua tiene efectos transformadores en la vida del cristiano. La oración nos hace más semejantes a Cristo, nos purifica y nos fortalece contra las tentaciones. La oración no solo cambia el alma, sino que también tiene la capacidad de modificar nuestra forma de ser y de actuar en el mundo. A través de la oración constante, el cristiano se va haciendo más humilde, más lleno de amor y de compasión, y más capaz de vivir según los valores del Evangelio. Uno de los frutos de la oración continua es la paz interior. Santa Teresa explica que el alma que ora con sinceridad y constancia experimenta una paz que trasciende las circunstancias externas. Esta paz no depende de lo que suceda a nuestro alrededor, sino que es un don de Dios que se cultiva a través de la relación continua con Él. La oración nos permite experimentar esta paz profunda, que nos sustenta y nos tranquiliza incluso en medio de las dificultades de la vida. La lucha contra las distracciones. Uno de los grandes obstáculos que Santa Teresa identifica en la vida de oración es la distracción mental. Ella reconoce que es común que la mente se desvíe hacia otros pensamientos durante la oración, pero no debemos desanimarnos. En lugar de frustrarnos por las distracciones, debemos volver siempre al centro de nuestra oración, que es Dios. Santa Teresa aconseja que la mejor forma de lidiar con las distracciones es redirigir la mente con amor hacia Dios, sin juzgarse duramente ni perder la paz. Para ella, lo importante es la intención sincera de buscar a Dios en la oración. A veces las distracciones son inevitables, pero lo que cuenta es la fidelidad y la perseverancia en el esfuerzo de orar con el corazón.
Santa Teresa enseña que si la mente se dispersa, no debemos abandonarnos a la desesperación, sino que debemos recuperar nuestra atención de manera suave y amorosa. La oración como medio de transformación personal. La oración, especialmente cuando es constante e interior, tiene un poder profundo de transformación. Santa Teresa sostiene que la oración no solo nos ayuda a alcanzar la perfección espiritual, sino que también es una herramienta poderosa para sanar las heridas del alma. A través de la oración, el cristiano puede encontrar consuelo, sabiduría y dirección divina. La oración nos abre al amor de Dios, que actúa como un bálsamo que cura nuestras angustias y nos da fuerza para continuar adelante. Santa Teresa también señala que la oración es el medio por el cual la gracia de Dios se derrama sobre nosotros. A través de la oración, nos acercamos a la fuente de toda gracia, y es esta gracia la que nos permite llevar una vida más plena y más conforme a la voluntad divina. La contemplación y la unión con Dios. Finalmente, Santa Teresa nos invita a aspirar a una vida de contemplación, un estado más profundo de oración en el que el alma se encuentra directamente con Dios. La contemplación es la forma más elevada de oración, en la que el alma se abandona completamente a la presencia divina y se sumerge en el amor de Dios. Esta forma de oración no se busca a través de esfuerzos humanos, sino que es un don que Dios concede a aquellos que perseveran en la oración y en la pureza de corazón. El capítulo 8 de Camino de Perfección nos enseña la importancia de la oración continua y su poder transformador. Santa Teresa subraya que la oración no es solo una actividad ocasional, sino una forma de vivir que debe impregnar todos los aspectos de nuestra vida. La oración nos lleva a una profunda unión con Dios, nos purifica, nos fortalece y nos da la paz que el mundo no puede ofrecer. A través de la constancia y la perseverancia en la oración, podemos alcanzar la verdadera perfección espiritual y experimentar una transformación interior que nos acerca más a Cristo. Capítulo 9. La humildad como fundamento de la vida cristiana. En este capítulo, Santa Teresa de Jesús destaca la humildad como uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana. A lo largo de su enseñanza, la santa nos invita a vivir en la humildad como una forma de acercarnos a Dios y de progresar en el camino hacia la perfección. La humildad es presentada no solo como una virtud a practicar, sino como la base sobre la cual se edifican todas las demás virtudes. La humildad como base de todas las virtudes. Santa Teresa comienza señalando que la humildad es la virtud madre de todas las demás virtudes. Según ella, si no existe humildad, todas nuestras acciones pierden su valor y no pueden ser agradables a Dios. La humildad es el fundamento sólido sobre el que debe edificarse nuestra vida espiritual. Sin ella, las demás virtudes, como la paciencia, la caridad o la obediencia, carecen de autenticidad y no pueden ser cultivadas de manera eficaz. La humildad es, por tanto, un requisito esencial para poder avanzar en el camino espiritual. Santa Teresa subraya que solo aquellos que son humildes pueden recibir la gracia divina y crecer en perfección. La humildad abre el alma a Dios y permite que el corazón se eleve y se purifique de todo lo que no es divino. El peligro del orgullo y la vanidad. A continuación, la santa dedica varias líneas a advertir sobre el orgullo y la vanidad como los mayores obstáculos para la perfección. El orgullo es, para Santa Teresa, la raíz de todos los vicios, pues nos aleja de Dios y nos hace creer que podemos depender de nuestras propias fuerzas. El alma orgullosa se vuelve ciega ante su propia necesidad de Dios y no reconoce su dependencia del Creador. La vanidad, que es una forma de orgullo, también tiene un poder destructivo. La santa explica que la vanidad no solo se refiere al deseo de ser admirado por los demás, sino también a la inclinación a buscar el reconocimiento de nuestras propias virtudes. El alma que se enorgullece de sus logros espirituales no está viviendo verdaderamente en humildad, sino que se está desviando del camino recto. Santa Teresa señala que tanto el orgullo como la vanidad son tentaciones constantes en la vida del cristiano, y que la lucha contra estos vicios debe ser una de nuestras principales preocupaciones. El alma que no se somete a la humildad se convierte en un campo fértil para estos vicios, que contaminan la pureza de su relación con Dios. Humildad como conocimiento de uno mismo. La humildad no es solo un acto de actuar con modestia, sino también un conocimiento profundo de uno mismo. Santa Teresa enseña que, para ser verdaderamente humildes, debemos reconocer nuestras limitaciones y nuestra dependencia de Dios. La humildad no significa pensar que somos inferiores a los demás, sino reconocer que somos frágiles y necesitamos la gracia de Dios para todo. Al aceptar nuestra debilidad, podemos abrir nuestro corazón a la fuerza que Dios nos ofrece para crecer en santidad. El conocimiento de nuestra nada,
de nuestra dependencia total de Dios, es lo que nos lleva a la humildad auténtica. Santa Teresa explica que la humildad se nutre de la verdad, ya que la verdad de nuestro ser nos conduce a reconocer nuestra pequeñez ante Dios. No se trata de una falsa modestia, sino de un reconocimiento genuino de que, por nuestra propia cuenta, no podemos hacer nada. La humildad en la vida práctica. Santa Teresa también hace hincapié en la necesidad de que la humildad se exprese en las acciones cotidianas. La humildad no debe ser solo un concepto abstracto, sino que debe manifestarse en nuestro comportamiento y en nuestra relación con los demás. La verdadera humildad se refleja en la forma en que nos relacionamos con los demás, en cómo aceptamos las críticas y en cómo nos comportamos cuando somos tratados de forma injusta o cuando nuestras virtudes no son reconocidas. Santa Teresa nos invita a practicar la humildad en las situaciones más cotidianas. Nos aconseja que, en lugar de buscar nuestra propia satisfacción y reconocimiento, debemos actuar con sinceridad y con un corazón humilde, buscando siempre agradar a Dios y no a los hombres. Este enfoque de la humildad nos lleva a vivir en sinceridad, sin pretensiones ni vanidades. La humildad como un medio de acercamiento a Dios. Uno de los aspectos más profundos del capítulo es la idea de que la humildad es el camino más corto para llegar a Dios. Santa Teresa asegura que, cuando un alma es humilde, Dios se inclina hacia ella con generosidad. La humildad abre las puertas a una relación más cercana con Dios, porque Él se siente atraído por los corazones humildes y contritos. A través de la humildad, nos acercamos a Dios de manera más profunda, pues Él es más cercano a los humildes que a los altivos. Además, Santa Teresa resalta que la humildad no es algo que podamos alcanzar por nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios. Ella nos anima a pedirle a Dios la gracia de ser humildes, reconociendo que es Él quien puede transformar nuestros corazones y hacernos más semejantes a Él. La humildad es una gracia que, como todas las demás virtudes, debe ser pedida con humildad y aceptada con gratitud. La imitación de Cristo. Para ilustrar la importancia de la humildad, Santa Teresa pone a Cristo como el ejemplo perfecto. El mismo Cristo, siendo Dios, se humilló al tomar forma humana y vivir una vida de pobreza y humillación. Su vida es el modelo de lo que significa vivir en verdadera humildad. Siguiendo el ejemplo de Cristo, los cristianos están llamados a imitar su humildad, a abajarse y a servir a los demás con amor y generosidad. Santa Teresa nos invita a contemplar a Cristo crucificado, pues es en ese momento supremo de humillación donde Él nos muestra el camino de la verdadera humildad. La cruz de Cristo es el símbolo de la humildad cristiana, y es a través de ella que nosotros, como discípulos, somos llamados a caminar. El capítulo 9 de Camino de Perfección resalta la humildad como la virtud fundamental para la vida cristiana. Santa Teresa nos enseña que la humildad es la base de todas las demás virtudes, que nos permite acercarnos a Dios y vivir en armonía con su voluntad. Al reconocer nuestra fragilidad y dependencia de Dios, podemos vivir una vida de verdadera autenticidad, sin caer en el orgullo ni en la vanidad. La humildad no solo nos transforma a nosotros, sino que también nos abre el corazón para vivir en amor y servicio hacia los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo. Capítulo 10. La importancia de la oración en la vida espiritual. En este capítulo, Santa Teresa de Jesús dedica su enseñanza a la oración como uno de los aspectos centrales y esenciales para alcanzar la perfección cristiana. La oración, según Santa Teresa, no es solo un acto de devoción, sino una necesidad profunda y continua para el crecimiento en la vida espiritual. Ella nos invita a reconocer en la oración un camino directo hacia Dios, a través del cual nuestro corazón se va configurando más a su imagen. La oración como diálogo con Dios. Santa Teresa comienza destacando que la oración es, por excelencia, el diálogo entre el alma y Dios. No se trata únicamente de hablar a Dios, sino de escuchar su voz y abrir nuestro corazón a su voluntad. La oración no debe entenderse como una mera recitación de palabras o fórmulas establecidas, sino como un encuentro personal con el Señor, donde se establece una comunicación profunda. La santa resalta que la oración mental es la más efectiva, ya que nos permite una conexión más íntima y directa con Dios, en comparación con la oración vocal. En la oración mental, el alma tiene la libertad de expresar sus sentimientos, deseos y preocupaciones ante Dios, sin la necesidad de intermediarios ni barreras. Es en este tipo de oración donde el alma puede realmente abrirse y entenderse con Dios. El deseo de Dios como motor de la oración. Para que nuestra oración sea fructuosa, debe surgir de un deseo genuino de estar con Dios. Santa Teresa explica que la oración auténtica es aquella que brota del corazón,
y no simplemente de la obligación. La auténtica oración nace del amor a Dios, de un deseo profundo de unión con Él. Si el alma ora solo por cumplir un deber o por miedo al castigo, entonces esa oración no es verdadera. Santa Teresa subraya que la oración debe ser un medio para desear a Dios más que cualquier otra cosa. Cuando el alma experimenta una verdadera ansiedad por la presencia de Dios, su oración se convierte en una petición sincera y ferviente por esa unión. Este deseo es lo que motiva a la persona a perseverar en la oración, incluso en momentos de dificultad o sequedad espiritual. El silencio interior en la oración. Un aspecto crucial que Santa Teresa enfatiza es la importancia del silencio interior durante la oración. La santa explica que muchas veces nuestras oraciones están llenas de palabras y ruidos, lo que impide que nuestro corazón se calme y se concentre plenamente en Dios. El verdadero espíritu de oración requiere que el alma se aparte de las distracciones y se enfoque en la presencia divina. Santa Teresa nos invita a que, cuando oramos, tratemos de estar en paz y en silencio, para que nuestra mente y nuestro corazón puedan estar realmente atentos a Dios. Es en ese silencio donde Dios puede hablar a nuestro interior y donde podemos escuchar su voz. De este modo, la oración se convierte en un encuentro profundo y transformador. La perseverancia en la oración. Otro tema central que Santa Teresa aborda en este capítulo es la necesidad de la perseverancia en la oración. La santa nos advierte que, a veces, la oración puede parecer infructuosa o vacía, y el alma puede sentir que Dios está ausente. Sin embargo, nos alienta a seguir orando con constancia y fidelidad, pues, aunque no veamos resultados inmediatos, la perseverancia es la clave para crecer espiritualmente. Santa Teresa explica que, con el tiempo, la oración lleva a una transformación interior. A través de la perseverancia, el alma se purifica y se va abriendo a una mayor intimidad con Dios. Aunque la oración pueda ser difícil en momentos, especialmente cuando se experimenta la sequedad espiritual, la santa nos asegura que la constancia es el camino hacia la profundización de nuestra vida espiritual. El uso de la mente y el corazón en la oración. Santa Teresa también reflexiona sobre la relación entre la mente y el corazón en la oración. La mente, aunque fundamental, no debe dominar la oración, sino que debe estar en armonía con el corazón. La oración no es solo un ejercicio intelectual, sino un acto de amor y entrega. La mente debe ser dirigida hacia Dios, pero el corazón es quien debe amar a Dios en esa relación de oración. Ella nos invita a no preocuparnos demasiado por las palabras exactas o por entenderlo todo. Lo que importa es que nuestra oración surja del deseo de amar a Dios, y que, al orar, tratemos de sentir esa relación de amor y unión con Él. Es más importante la disposición interior que la correcta ejecución de las palabras. La oración como un refugio en la tribulación. Santa Teresa también nos enseña que la oración es un refugio seguro durante los tiempos de tribulación y prueba. Cuando el alma enfrenta dificultades, las tentaciones o la desolación, la oración se convierte en el medio para encontrar consuelo y fuerza. La santa resalta que, en esos momentos difíciles, el alma debe buscar la oración como un lugar de descanso en Dios. Ella destaca que, en medio del sufrimiento, la oración nos acerca a Cristo y nos permite identificarnos con su pasión. La oración es una forma de ofrecer nuestros sufrimientos a Dios y de experimentar la paz interior que solo Él puede dar. En la oración, encontramos el consuelo necesario para mantenernos firmes en el camino, incluso cuando todo parece oscuro. La importancia de la oración comunitaria. Aunque Santa Teresa resalta la importancia de la oración individual, también subraya que la oración comunitaria tiene un valor especial. La santa nos anima a orar en comunidad, especialmente en el contexto de la vida religiosa, ya que la oración compartida fortalece la unidad entre los hermanos y eleva las almas de todos los presentes. La oración en común es, para Santa Teresa, una expresión de la Iglesia como cuerpo de Cristo, en la que todos los miembros se unen en una sola voz para alabar y glorificar a Dios. El capítulo 10 de Camino de Perfección profundiza en la oración como el centro de la vida cristiana. Santa Teresa nos enseña que la oración es el medio principal para acercarnos a Dios y para avanzar en el camino hacia la perfección. Nos invita a hacer de la oración un diálogo continuo con Dios, caracterizado por el deseo profundo de estar con Él, el silencio interior, la perseverancia y la sincera entrega del corazón. Al perseverar en la oración, el alma se purifica, se fortalece y se transforma en la imagen de Cristo, acercándose más a la perfección que Dios desea para nosotros. Capítulo 11. El gran remedio para las imperfecciones, la humildad. En este capítulo,
Santa Teresa de Jesús dedica sus palabras a la humildad, virtud que ella considera fundamental para todo cristiano que aspire a la perfección. La humildad, según Santa Teresa, no solo es la base de la vida cristiana, sino también el remedio para todas nuestras imperfecciones. La santa nos guía a través de una reflexión profunda sobre lo que significa ser humilde y cómo esta virtud es esencial en nuestro camino hacia la santidad. La humildad como fundamento de la vida cristiana. Santa Teresa comienza destacando que la humildad es la base sobre la que deben asentarse todas las virtudes. Sin humildad, ninguna otra virtud puede florecer en el alma. La humildad es el pilar que sostiene la vida espiritual, porque nos permite reconocer nuestra dependencia total de Dios y aceptar nuestra condición humana. Es en la humildad donde el alma puede abrirse a la gracia divina y aceptar las lecciones de la vida espiritual sin el obstáculo del orgullo. La santa nos recuerda que Jesucristo mismo es el modelo perfecto de humildad. Él, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre y se sometió a una vida de servicio y sacrificio. Este ejemplo nos invita a imitar su humildad radical en nuestra vida cotidiana, buscando siempre la gloria de Dios y no la nuestra. La humildad, entonces, es una virtud que nos lleva a dejar de lado el ego y a ponernos al servicio de los demás. La humildad en la práctica cotidiana. Santa Teresa explica que la humildad no es una virtud abstracta o de contemplación, sino que debe vivirse en la práctica diaria. En nuestra vida cotidiana, somos llamados a ser humildes en nuestras acciones, palabras y pensamientos. La humildad no consiste solo en realizar grandes gestos de sacrificio, sino también en las pequeñas y cotidianas actitudes de renuncia al propio deseo de ser reconocido o admirado. Se trata de renunciar a la autosuficiencia y a la búsqueda de nuestro propio beneficio. La santa menciona que la verdadera humildad se revela, por ejemplo, en la forma en que tratamos a los demás. El que es humilde se ve a sí mismo como un ser igual a los demás y está dispuesto a servir sin esperar recompensas. La humildad se manifiesta en la disposición a hacer el bien sin que nos reconozcan y a ser fieles en lo pequeño. El peligro del falso sentido de humildad. Santa Teresa también advierte contra un tipo de falsa humildad, que es un autoengaño. Esta falsa humildad se caracteriza por un sentido exagerado de desprecio de uno mismo o un sentimiento constante de indignidad. Aunque la humildad verdadera implica reconocer nuestras debilidades y limitaciones, no debe llevarnos a la desesperación o al desánimo. La humildad no consiste en pensar que somos peores que los demás, sino en saber que somos nada sin Dios y que nuestras capacidades y logros dependen completamente de Él. En ocasiones, el alma que es falsa en su humildad se siente orgullosa de su supuesta humildad, lo cual es un engaño del espíritu. La verdadera humildad no se jacta de ser humilde, sino que es sencilla y discreta, buscando siempre la gloria de Dios y no la propia. Santa Teresa enfatiza que el orgullo puede esconderse de muchas maneras, incluso en lo que parece ser una manifestación de humildad. La relación entre humildad y las tentaciones. Santa Teresa señala que la humildad es la virtud que más nos protege de las tentaciones. Cuando el alma es humilde, reconoce sus limitaciones y, por lo tanto, depende de Dios para superar las dificultades. En cambio, el alma orgullosa tiende a confiar en sus propias fuerzas y es fácilmente susceptible a caer en tentaciones de autoafirmación y arrogancia. Ella nos recuerda que, si queremos evitar la caída en la tentación, debemos mantener nuestra humildad. La humildad no solo nos guarda de caer en el pecado, sino que también nos permite levantarnos con mayor rapidez cuando cometemos errores. Al ser humildes, podemos reconocer nuestras faltas y buscar el perdón de Dios con confianza en su misericordia. Humildad y amor a Dios. La verdadera humildad, según Santa Teresa, está estrechamente unida al amor a Dios. Un alma humilde es, ante todo, un alma que ama a Dios por encima de todo. En la humildad, el alma reconoce que todo lo que tiene, todo lo que es, proviene de Dios, y por eso se entrega a Él en un acto de gratitud y amor. La humildad no es solo un acto de autonegación, sino una afirmación profunda de nuestra necesidad de Dios y nuestra confianza total en su bondad. La santa nos invita a que, cuando estemos orando o haciendo algún acto de devoción, busquemos hacerlo con humildad y amor sincero. La humildad es la que permite que el alma se acerque a Dios con simplicidad y honestidad, sin pretensiones ni vanidad. Solo en esa disposición humilde y amorosa, el alma puede experimentar la verdadera unión con Dios. La humildad como remedio para las imperfecciones. Santa Teresa concluye este capítulo subrayando que la humildad es el gran remedio para todas nuestras imperfecciones. Cuando el alma es humilde,
puede reconocer sus fallos y debilidades sin desesperación, y más importante aún, puede corregir sus defectos con la ayuda de la gracia divina. La humildad permite que el alma se convierta en un campo fértil para el crecimiento espiritual, porque acepta la necesidad de la gracia de Dios y no trata de depender de sus propias fuerzas. La humildad es, por tanto, la virtud que abre el camino a todas las demás virtudes. Si el alma se humilla ante Dios, se dispone a recibir toda su gracia y se convierte en un instrumento útil en las manos de Dios para su obra de santificación. En este capítulo 11, Santa Teresa de Jesús nos invita a cultivar la humildad como la virtud esencial para caminar hacia la perfección cristiana. La humildad es el fundamento de todas las demás virtudes y el remedio principal para nuestras imperfecciones. Solo cuando nos reconocemos como dependientes de Dios y renunciamos al orgullo podemos acercarnos a la verdadera perfección. La humildad. Lejos de ser una debilidad, es una fortaleza espiritual que nos abre al amor de Dios y nos protege contra las tentaciones, convirtiéndonos en instrumentos más aptos para su obra. Capítulo 12. La importancia de la oración. En este capítulo, Santa Teresa de Jesús habla sobre uno de los pilares fundamentales de la vida espiritual, la oración. Para ella, la oración no solo es un medio de comunicación con Dios, sino también el instrumento esencial para alcanzar la perfección. La santa aborda tanto los aspectos prácticos como los espirituales de la oración, mostrándonos cómo ésta puede ser el camino directo para alcanzar la unión con Dios. La oración como fundamento de la vida espiritual. Santa Teresa comienza este capítulo subrayando que la oración es el fundamento sobre el cual debe basarse toda la vida espiritual. Sin una vida de oración constante y ferviente, es imposible que el alma crezca en perfección. La oración, en su comprensión, es el nexo vital entre el ser humano y Dios. Ella nos recuerda que la oración no debe ser vista solo como una obligación, sino como una necesidad para el alma. La santa destaca que la oración no es algo que debe hacerse de forma mecánica o rutinaria. En lugar de ver la oración como un cumplimiento de una obligación, debemos entenderla como una necesidad del alma que ansía la unión con Dios. Es un medio que nos permite cultivar la relación personal con Él, de manera que nuestra vida espiritual crezca en profundidad y riqueza. Los diferentes tipos de oración. Santa Teresa habla de varios tipos de oración, diferenciando entre las más simples y las más profundas. La primera forma de oración es la más externa y se refiere a las palabras que dirigimos a Dios, como una súplica o una acción de gracias. Sin embargo, ella enfatiza que lo más importante no es tanto lo que decimos, sino la disposición interior con la que nos acercamos a Dios. La siguiente forma de oración es la llamada oración mental. En esta, no solo decimos palabras, sino que tratamos de mantener nuestra mente y corazón enfocados en Dios. Esta oración va más allá de la repetición de fórmulas y nos invita a reflexionar sobre la grandeza de Dios, a considerar su amor y a meditar en sus misterios. Esta forma de oración requiere silencio interior y atención plena. En el nivel más profundo, Santa Teresa describe lo que ella llama oración contemplativa, una forma de oración que no se basa tanto en nuestras palabras o pensamientos, sino en la presencia de Dios en el alma. En este estado, el alma se siente unida con Dios de una manera tan profunda que las palabras ya no son necesarias. Es un estado de paz y unión con Dios que no se busca con esfuerzo, sino que se recibe como un regalo divino. La oración como lucha y perseverancia. Santa Teresa también es muy realista sobre la dificultad que supone la oración, especialmente cuando se busca la oración mental y contemplativa. Ella nos dice que la oración puede ser una lucha constante, en la que se lucha contra las distracciones, el cansancio y la falta de fervor. La oración verdadera, según Santa Teresa, no es un camino fácil, sino que implica una continua batalla interior. La santa nos exhorta a la perseverancia en la oración, aunque no siempre sintamos consuelo o consuelo espiritual. La perseverancia en la oración es crucial para poder alcanzar los grados más altos de unión con Dios. A menudo, el alma que ora debe aprender a vivir en la oscuridad, confiando en que su esfuerzo no será en vano, y que la gracia de Dios la acompañará, aunque no siempre percibamos su presencia. Santa Teresa compara la oración con un trabajo o una labor que debe realizarse con paciencia, porque los frutos de la oración no siempre son inmediatos. A veces, puede ser difícil encontrar la paz y el gozo en la oración, pero la constancia y el esfuerzo finalmente conducirán a la unión con Dios. La importancia de la oración en la vida religiosa. Santa Teresa subraya que, para los religiosos, la oración debe ser el centro de su vida diaria. Los monjes y monjas,
Especialmente aquellos que se dedican completamente a la vida religiosa, deben considerar la oración como su trabajo principal y la forma más importante de servicio a Dios. En este sentido, la oración se convierte en una verdadera vocación, una llamada interior que transforma la vida cotidiana. Ella también recuerda que la oración no debe ser limitada a las horas oficiales del día, sino que debe ser una actitud constante. Todo lo que hacemos debe estar impregnado por la oración. En cada acción, en cada gesto, debe estar presente la conciencia de estar en la presencia de Dios. La oración constante es, para Santa Teresa, la manera de mantener el alma siempre unida con Dios. La humildad en la oración. La santa insiste en que, al orar, es importante acercarse a Dios con humildad. La verdadera oración no es un medio para mostrar nuestras habilidades o para impresionar a otros, sino para reconocer nuestra dependencia de Dios. La humildad en la oración se expresa en la sinceridad y la transparencia, en la disposición a presentar nuestras necesidades y deseos sin pretensiones, sabiendo que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Santa Teresa también advierte que debemos ser cuidadosos de no dejar que el orgullo entre en nuestra vida de oración. Cuando oramos con humildad, reconocemos que todo es gracia y que somos siervos inútiles ante la magnificencia de Dios. La oración como medio de transformación. Finalmente, Santa Teresa concluye que la oración es el medio más poderoso para transformarnos. A través de la oración constante y perseverante, el alma es purificada y transformada a imagen de Cristo. La oración es el medio por el cual el alma se va vaciando de sí misma y se va llenando de Dios. Cuanto más oramos, más nos asemejamos a Él, porque la oración nos hace partícipes de su naturaleza divina. Este capítulo 12 destaca la importancia de la oración en la vida cristiana, especialmente para aquellos que buscan la perfección. Santa Teresa nos enseña que la oración no es solo un acto de palabras, sino un compromiso continuo que transforma el corazón. Es un medio de unión con Dios, un espacio en el que el alma se purifica y crece en santidad. La oración, aunque difícil y a veces llena de desafíos, es el camino seguro hacia la perfección y la unión con el Creador. La perseverancia, la humildad y la constancia en la oración son esenciales para alcanzar este fin divino. Capítulo 13. La necesidad de la mortificación y el desapego de las cosas del mundo. En este capítulo, Santa Teresa de Jesús aborda un tema fundamental para el crecimiento espiritual, la mortificación y el desapego de las cosas materiales. La santa nos invita a comprender que para alcanzar la verdadera perfección y unión con Dios, es necesario que el alma se libere de todo aquello que le impide dedicarse de manera íntegra a la vida espiritual. La mortificación como camino hacia la santidad. Santa Teresa comienza este capítulo hablando sobre la importancia de la mortificación como un medio necesario para alcanzar la perfección. La mortificación no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino como una herramienta que permite al alma liberarse de los afectos desordenados y de las pasiones que entorpecen la vida espiritual. Según la santa, la mortificación debe comenzar por el cuerpo, ya que el cuerpo es el que suele ser el principal obstáculo para el alma en su búsqueda de Dios. La mortificación del cuerpo implica no solo el control de los sentidos y deseos, sino también la renuncia a los placeres mundanos que, aunque lícitos en sí mismos, pueden ser un impedimento para la dedicación total a la vida espiritual. Santa Teresa nos recuerda que el cuerpo debe ser dominado por el alma, y no al revés. La santidad no se alcanza mientras el alma esté esclavizada a los deseos del cuerpo. Santa Teresa destaca que la mortificación es una forma de hacer crecer la humildad. El alma que se mortifica se da cuenta de su fragilidad y dependencia de Dios, lo que la lleva a abandonar toda pretensión de autosuficiencia. La verdadera mortificación, entonces, se realiza con la intención de seguir el ejemplo de Cristo, quien se entregó por amor a la humanidad y que, en su sacrificio, nos enseña a renunciar a los placeres mundanos en favor de algo mucho más grande, la unión con Dios. Desapego de las cosas del mundo. Santa Teresa también nos habla sobre la necesidad de un desapego radical de las cosas del mundo. Para ella, este desapego no significa vivir en pobreza material o renunciar a las posesiones materiales, sino no aferrarse a ellas. El verdadero desapego consiste en no permitir que las cosas del mundo tengan un control sobre nuestra mente y corazón. No se trata de renunciar a todo lo que tenemos, sino de hacer un uso prudente de las cosas materiales sin permitir que ellas se conviertan en ídolos que nos alejan de Dios. La santa nos recuerda que todas las cosas de este mundo son pasajeras y que, por lo tanto, no deben ser objeto de nuestra codicia ni de nuestra ansiedad. El alma que está demasiado aferrada a las cosas materiales no podrá avanzar en su camino espiritual,
pues su corazón está dividido entre Dios y el mundo. Para ser verdaderos discípulos de Cristo, debemos estar dispuestos a dejar ir todo aquello que nos impide seguirlo con total libertad. Santa Teresa nos invita a vivir con un espíritu de pobreza, no por una cuestión de mérito personal, sino porque el desapego de las riquezas y placeres del mundo nos libera para entregarnos totalmente a Dios. Cuando el corazón está libre de las preocupaciones mundanas, se puede dedicar con mayor intensidad al amor y la devoción a Dios. La importancia de la humildad. La humildad es otro tema central en este capítulo. Santa Teresa enseña que la humildad es la virtud que debe acompañar tanto la mortificación como el desapego. La verdadera humildad consiste en reconocer nuestra propia nada y depender completamente de la misericordia de Dios. La humildad es el fundamento de todas las demás virtudes, y sin ella, ninguna mortificación ni desapego tendrá verdadero valor. La santa nos advierte que el orgullo y la soberbia son los mayores enemigos del alma que busca la perfección. El alma orgullosa se aferra a sí misma y a sus logros, lo que la aleja de la humildad necesaria para avanzar en la vida espiritual. Por lo tanto, el camino de la mortificación y el desapego debe ser realizado con un corazón humilde, dispuesto a reconocer que todo lo bueno proviene de Dios y que, sin Él, nada podemos hacer. La mortificación de la voluntad. Uno de los puntos más profundos que Santa Teresa toca en este capítulo es la mortificación de la voluntad. La santa explica que, si bien la mortificación del cuerpo y el desapego de las cosas materiales son importantes, lo que realmente debe ser transformado en la vida espiritual es la voluntad. El alma que se mortifica y se desapega de las cosas del mundo, pero que sigue buscando su propia satisfacción y cumplimiento de sus deseos, no ha alcanzado aún el grado de perfección que se busca. La mortificación de la voluntad implica una total rendición a la voluntad de Dios. El alma que ha alcanzado este grado de mortificación ya no busca su propia gloria ni su propio placer, sino que se somete completamente a los designios de Dios. Santa Teresa subraya que este es un proceso continuo que requiere paciencia, fidelidad y discernimiento para reconocer y aceptar la voluntad de Dios en cada circunstancia de la vida. La importancia de la perseverancia. Finalmente, Santa Teresa destaca que todo este proceso de mortificación y desapego no debe ser visto como un sacrificio momentáneo, sino como una perseverancia continua en el camino de la perfección. La lucha contra el orgullo, la lucha contra el apego a las cosas materiales y la lucha por la humildad deben ser constantes a lo largo de toda la vida. La santa nos anima a no desanimarnos ante las dificultades, ya que es normal que en el camino surjan momentos de desánimo o de frustración. Sin embargo, debemos perseverar, sabiendo que, aunque los frutos de la mortificación y el desapego no sean inmediatos, nos acercan cada vez más a la verdadera santidad. En este capítulo, Santa Teresa nos enseña que la mortificación y el desapego son imprescindibles para alcanzar la perfección en la vida espiritual. No se trata de rechazar todo lo material, sino de no aferrarnos a ello, de no dejar que las cosas del mundo se conviertan en un obstáculo para nuestra unión con Dios. La verdadera mortificación tiene como fin la transformación del corazón y la entrega total a Dios, mediante la humildad, el desapego y la rendición de la voluntad. Capítulo 14. La oración continua y la importancia de la vigilancia sobre los sentidos. En este capítulo, Santa Teresa aborda la importancia de mantener una oración continua y la necesidad de tener una vigilancia constante sobre nuestros sentidos, para evitar que nos alejemos de Dios. A lo largo de este capítulo, la santa se refiere a las dificultades que enfrentan los que buscan la perfección en su vida espiritual, especialmente cuando se trata de las distracciones externas y las tentaciones que surgen por los sentidos. La oración continua como medio de unión con Dios. Santa Teresa explica que la oración es el medio principal para mantener una conexión constante con Dios, y por lo tanto, para avanzar en el camino de la perfección. La oración no debe ser vista como algo aislado o algo que se realiza solo en momentos específicos del día, sino como una práctica continua que impregna toda la vida del cristiano. La santa nos invita a realizar todas nuestras actividades con un corazón dispuesto a orar, de manera que nuestra vida misma se convierta en una oración constante. La clave de esta oración continua es la presencia de Dios en todos nuestros actos. Al estar conscientes de que Dios nos observa y está cerca de nosotros, somos capaces de ofrecer cada momento de nuestra vida como una oración. Santa Teresa menciona que esta forma de oración no requiere palabras elaboradas, sino una disposición del corazón para estar siempre en comunión con Dios. Se trata de una oración simple pero profunda, que surge del deseo sincero de amar y servir a Dios en todo lo que hacemos. La importancia de la vigilancia sobre los sentidos.
Para mantener esta oración continua, es necesario que el alma vigilante se mantenga atenta a los sentidos. Los sentidos son una de las principales fuentes de distracción, ya que están constantemente expuestos a las cosas del mundo que nos alejan de Dios. Santa Teresa subraya que la vigilancia sobre los sentidos es esencial para que el alma pueda mantener su atención en las cosas espirituales y no ser arrastrada por las tentaciones del mundo exterior. La santa compara al alma con un jardín que debe ser cuidadosamente protegido y vigilado, para evitar que crezcan malas hierbas que lo contaminen. Los sentidos, como puertas de entrada al alma, son como las puertas de este jardín, y deben ser controlados para evitar que entren en él pensamientos y deseos que nos alejen de la santidad. Santa Teresa insiste en que la mente y los sentidos son como los enfermos que necesitan ser constantemente curados y sanados a través de la oración y la vigilancia. Si permitimos que nuestros sentidos se desenfoquen y se entreguen a las pasiones del mundo, el alma pierde su paz y su serenidad, lo que dificulta la oración y el camino hacia la perfección. La lucha contra las distracciones y las tentaciones. La lucha contra las distracciones es uno de los principales retos que enfrentan aquellos que buscan una vida de oración continua. Santa Teresa reconoce que es difícil mantener la atención en Dios, ya que los pensamientos, las preocupaciones del día a día y las emociones humanas nos desvían constantemente de nuestro propósito espiritual. Sin embargo, la santa nos anima a no desanimarnos ante estas dificultades. A pesar de las distracciones, debemos perseverar en la oración, ya que la perseverancia es clave para la unión con Dios. Además de las distracciones cotidianas, las tentaciones del enemigo también son una gran amenaza para la vida de oración. Santa Teresa nos recuerda que debemos estar alertas y preparados para resistir las tentaciones que buscan alejarnos de la paz y la tranquilidad interior. La oración continua, la vigilancia y el desapego de los sentidos son los medios más efectivos para protegernos de los ataques del maligno. La perseverancia en la oración. A lo largo del capítulo, Santa Teresa nos subraya la importancia de la perseverancia en la oración, a pesar de las dificultades. A veces, podemos sentir que nuestra oración es infructuosa o que no estamos alcanzando la paz interior que deseamos, pero la perseverancia en la oración es lo que nos irá purificando y fortaleciendo en nuestro camino hacia la santidad. La santa enseña que, incluso cuando no experimentamos consuelo en la oración, debemos seguir orando con la confianza de que Dios está obrando en nosotros, aunque no siempre podamos ver los frutos inmediatos. La oración, cuando es persistente, transforma el alma y la va llevando poco a poco hacia la unión con Dios. La necesidad de la humildad en la oración. Finalmente, Santa Teresa nos recuerda que la humildad es esencial en la oración. El alma que ora con humildad se reconoce como débil y necesitada de la gracia divina, y no se ve a sí misma como un ser autosuficiente. La humildad nos permite estar siempre dispuestos a recibir lo que Dios nos dé, sin exigirle nada ni esperar recompensas. En la oración, la humildad debe ser el fundamento, ya que es la disposición que permite al alma recibir la paz y el consuelo que Dios le da. En este capítulo, Santa Teresa nos enseña la importancia de mantener una oración continua y de estar vigilantes sobre nuestros sentidos, para evitar que las distracciones y tentaciones nos alejen de Dios. La oración no debe ser algo aislado, sino una actitud constante de comunión con Dios en todos nuestros actos. Para lograrlo, necesitamos vivir en humildad, perseverancia y vigilancia, reconociendo nuestras limitaciones y nuestra necesidad constante de la gracia de Dios. Capítulo 15. La importancia del recogimiento y la meditación interior. En este capítulo, Santa Teresa profundiza en la importancia del recogimiento y de la meditación como medios fundamentales para avanzar en la vida espiritual y alcanzar la perfección. Para la santa, el camino hacia la santidad requiere una interiorización profunda, en la cual el alma se aparta de las preocupaciones externas y se dedica a la contemplación y al diálogo con Dios. El recogimiento como puerta a la oración profunda. Santa Teresa empieza hablando del recogimiento, el cual describe como una disposición interior que permite que el alma se retire de las ocupaciones y distracciones externas. El recogimiento no solo se refiere a la soledad física, sino a un estado interior en el cual el alma se concentra en Dios, aislándose de los pensamientos mundanos. El recogimiento es fundamental para que la oración sea más efectiva y profunda. Sin recogimiento, las oraciones tienden a ser superficiales, llenas de distracciones y sin un verdadero enfoque en Dios. Es en este recogimiento donde el alma puede experimentar una verdadera unión con Dios, apartándose de todo lo que pueda dispersar su atención. Santa Teresa señala que, aunque el recogimiento es esencial,
este estado interior no es fácil de alcanzar. El alma puede sentirse tentada a distraerse con pensamientos y preocupaciones externas, lo que hace que sea necesario perseverar en la práctica del recogimiento, hasta que se convierta en un hábito interior. La meditación como instrumento para acercarse a Dios. Santa Teresa señala que, además del recogimiento, es imprescindible la meditación para alcanzar una vida de oración más profunda. La meditación es la reflexión consciente y voluntaria sobre las cosas divinas. A través de la meditación, el alma dirige su pensamiento hacia Dios y se prepara para recibir su gracia y conocimiento. La Santa nos enseña que, para lograr una meditación fructuosa, es necesario que el alma se despoje de todo lo que no sea Dios. La meditación debe ser simple, pero profunda. No se trata de una actividad intelectual que implique solo el ejercicio de la razón, sino de una apertura interior que permita al alma entrar en una relación más íntima con el Creador. Santa Teresa explica que la meditación nos permite conocer más sobre la voluntad de Dios, sobre sus virtudes y su amor por nosotros. Al meditar, el alma no solo adquiere conocimiento sobre la vida espiritual, sino que también recibe la gracia para vivir conforme a esos conocimientos. La importancia de la soledad y el silencio. La Santa enfatiza la necesidad de la soledad y el silencio en la vida del cristiano. Estos dos elementos son esenciales para el recogimiento y la meditación. La vida ruidosa y llena de distracciones externas aleja al alma de Dios y de sí misma, mientras que el silencio permite que el alma escuche la voz de Dios. Santa Teresa describe cómo el alma debe buscar momentos y espacios en los que pueda estar sola, libre de interrupciones. En esos momentos de soledad, la oración y la meditación se vuelven más intensas y profundas. No se trata solo de apartarse físicamente de las multitudes, sino de crear un espacio interior donde Dios pueda hablar al corazón del alma. La lucha contra las distracciones. A lo largo de este capítulo, Santa Teresa es muy realista sobre la dificultad que implica mantenerse en un estado constante de recogimiento y meditación. El alma, por naturaleza, se ve atraída por las distracciones y las preocupaciones del mundo. La Santa recomienda que, para vencer estas distracciones, el alma debe recurrir a la voluntad y hacer un esfuerzo consciente por apartarse de todo lo que no sea Dios. Es fundamental que el cristiano sea disciplinado en su vida de oración y meditación. Santa Teresa compara la lucha contra las distracciones con el trabajo de un jardinero que cuida y poda las malas hierbas que amenazan con invadir el jardín. El alma debe ser vigilante y constante en su esfuerzo por mantener el recogimiento y la atención a Dios, sin dejarse arrastrar por las tentaciones del exterior. El papel de la meditación en la transformación interior. Santa Teresa también señala que la meditación no solo tiene el propósito de acercarnos a Dios, sino que también es un medio para que el alma se transforme interiormente. Al meditar sobre las verdades divinas, el alma se va purificando y configurando más profundamente con la vida de Cristo. La meditación y el recogimiento no deben ser considerados como ejercicios meramente intelectuales, sino como medios para lograr una transfiguración del alma. Este proceso de transformación, aunque gradual y a veces imperceptible, nos lleva a una mayor identificación con la voluntad divina y con las virtudes de Cristo. La importancia de la humildad en la meditación. Finalmente, Santa Teresa habla de la humildad como una virtud esencial para el éxito de la meditación y el recogimiento. La meditación debe ser realizada con la humildad de quien reconoce que, sin la ayuda divina, no puede alcanzar nada. La meditación no debe ser un ejercicio de vanagloria, sino una manera de acercarse a Dios con el corazón contrito y dispuesto a ser guiado por Él. Santa Teresa también nos recuerda que la meditación debe estar acompañada de una gran confianza en la bondad de Dios. Debemos confiar en que, a pesar de nuestra fragilidad, Dios es siempre fiel y estará con nosotros, guiándonos en el camino hacia la perfección. En este capítulo, Santa Teresa subraya la importancia del recogimiento y de la meditación como medios esenciales para profundizar en la vida de oración y alcanzar la perfección. La práctica constante del recogimiento nos permite apartarnos de las distracciones externas y entrar en una relación más íntima con Dios. La meditación, por su parte, nos ayuda a contemplar las verdades divinas y a experimentar una transformación interior. Con humildad y perseverancia, el alma puede alcanzar la verdadera unión con Dios. Capítulo 16. La oración de quietud y la necesidad del abandono total a Dios. En este capítulo, Santa Teresa de Jesús se adentra en el tema de la oración de quietud, un tipo de oración en la que el alma, después de haberse ejercitado en la meditación y el recogimiento, alcanza un estado de reposo interior y contemplación.
La santa explica cómo esta forma de oración es una etapa más profunda en el camino espiritual, en la que el alma se abandona completamente a la voluntad de Dios. La oración de quietud, un paso hacia la contemplación. Santa Teresa define la oración de quietud como un estado en el cual el alma ya no se distrae por pensamientos y preocupaciones externas, sino que, en silencio y tranquilidad, se encuentra en reposo ante Dios. En este estado, la mente está desapegada de todo lo terreno, y el corazón se encuentra en una profunda paz. A diferencia de las oraciones más verbales y activas, la oración de quietud se caracteriza por un reposo de los sentidos y una profunda unión con Dios, sin que el alma se vea arrastrada por ninguna inquietud o deseo personal. Es como una especie de descanso interior, en la que el alma se abandona a la voluntad de Dios, confiando plenamente en Él. Santa Teresa subraya que la oración de quietud es un don de Dios y no algo que el alma pueda alcanzar por sí misma. Es una gracia que se recibe después de haber trabajado en el ejercicio de la oración y la meditación. Esta oración de quietud es un reposo activo, en el cual, a pesar de no haber palabras o acciones, el alma se encuentra más viva que nunca, ya que está completamente entregada y unida a Dios. El abandono total a Dios. Una de las características fundamentales de esta oración es el abandono total a la voluntad divina. La santa enseña que, para alcanzar este estado de quietud, el alma debe estar dispuesta a ceder completamente su voluntad a Dios. En la oración de quietud, el alma no busca ni pide nada para sí misma, sino que se entrega sin reservas a lo que Dios quiera. El abandono total es un acto de confianza absoluta en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso si no comprendemos completamente sus designios. En este sentido, Santa Teresa nos invita a despojarnos de todo orgullo o deseo personal, reconociendo que nuestra felicidad y paz solo se encuentran en la obediencia a la voluntad divina. La tentación de la autosuficiencia. Santa Teresa advierte que una de las mayores tentaciones que surgen durante la oración de quietud es la autosuficiencia. El alma, al experimentar este estado de paz y serenidad, puede sentirse tentada a creer que ya ha alcanzado la perfección y que no necesita más esfuerzos. Sin embargo, la santa insiste en que la verdadera quietud requiere un abandonarse continuamente en Dios y nunca dejar de reconocer nuestra necesidad de su gracia. Este estado de quietud no es el fin del camino, sino una etapa que lleva al alma a una profundización en su relación con Dios. A medida que el alma se abandona más y más a Dios, recibe una mayor gracia que la purifica y la prepara para una unión más profunda con Él. La lucha contra las distracciones y los temores. A pesar de que la oración de quietud es un estado de paz interior, no está exento de luchas. Santa Teresa reconoce que, durante este estado, el alma puede ser invadida por distracciones o incluso por miedos que la desestabilicen. Las tentaciones de los pensamientos mundanos pueden aparecer en este momento de quietud, tratando de apartar al alma de su concentración en Dios. La santa aconseja que, cuando se presenten estas distracciones, el alma no debe entrar en una lucha con ellas, sino permanecer en calma, confiando en que Dios está presente incluso en medio de las distracciones. Al no darles demasiada atención, el alma puede superar estas tentaciones y regresar a su estado de quietud. Asimismo, Santa Teresa menciona que, durante la oración de quietud, el alma puede experimentar momentos de oscuridad o sequedad espiritual, en los que parece que Dios se aleja. No obstante, la santa asegura que estos momentos son pruebas que sirven para purificar al alma y enseñarle a confiar aún más en Dios, sin depender de consuelos emocionales o sentimientos de cercanía. El gozo de la quietud y la unidad con Dios. A pesar de las dificultades y tentaciones que pueden surgir, Santa Teresa subraya que la oración de quietud lleva al alma a una profunda alegría y gozo. Al experimentar esta paz interior y esta unión con Dios, el alma se siente más satisfecha y realizada que nunca. Este gozo es un gozo espiritual, que no depende de las circunstancias externas, sino de la profunda unidad con Dios. El alma que ha alcanzado la oración de quietud ya no busca consuelo en los bienes materiales, ni en la fama o el reconocimiento, sino que ha encontrado su paz y felicidad en Dios solo. Este gozo se convierte en una forma de testimonio de la acción de Dios en el alma, que se convierte en un reflejo de su luz y amor. La oración de quietud como preparación para la contemplación. Finalmente, Santa Teresa explica que la oración de quietud prepara el alma para alcanzar un estado aún más profundo, la contemplación. Mientras que la oración de quietud es un reposo ante Dios, la contemplación es una forma de comunión más intensa y directa con Él. La quietud es, por tanto, una etapa preliminar en el camino hacia la unión mística con Dios, que se experimenta en la contemplación.
La santa nos recuerda que, aunque el camino hacia la contemplación es arduo, debemos seguir perseverando, sin desanimarnos en los momentos de oscuridad o sequedad espiritual. Dios, que nos ha llevado hasta aquí, continuará guiándonos hacia una mayor unión con Él. En este capítulo, Santa Teresa nos invita a vivir la oración de quietud como un estado de profundo descanso y reposo interior ante Dios. Este tipo de oración nos lleva a abandonarnos totalmente a la voluntad divina, reconociendo nuestra necesidad de su gracia. A pesar de las dificultades, la oración de quietud nos proporciona un gozo espiritual que nos acerca más a Dios y nos prepara para una mayor unión con Él en la contemplación. Capítulo 17. La humildad en la vida espiritual. En este capítulo, Santa Teresa profundiza sobre una de las virtudes esenciales para avanzar en el camino de perfección, la humildad. La santa señala que la humildad no solo es fundamental en la vida cristiana, sino que es la base sobre la cual se edifica toda la vida espiritual. Sin humildad, las otras virtudes no pueden prosperar, pues todas dependen de la correcta disposición del alma ante Dios y ante los demás. La verdadera humildad. Santa Teresa enseña que la humildad verdadera no consiste en una falsa modestia o en una actitud de humillación externa, sino en un reconocimiento sincero de la pequeñez humana ante Dios. La humildad no busca ser vista o elogiada por los demás, sino que es un acto interior de autoaceptación que se refleja en el reconocimiento de nuestra dependencia total de Dios. El alma que es humilde no se atribuye ningún mérito por sus logros, sino que reconoce que todo lo que tiene y todo lo que es proviene de Dios. La humildad es, por tanto, una actitud que se fundamenta en la verdad, ya que nos permite ver nuestra vida con claridad, sin los engaños del orgullo o de la autosuficiencia. La humildad como base de las otras virtudes. Santa Teresa afirma que la humildad es la raíz de todas las virtudes, pues sin ella no se pueden cultivar adecuadamente otras virtudes como la paciencia, la caridad, la obediencia, la castidad, entre otras. La humildad nos permite acoger la gracia de Dios, sin la cual no podemos vivir ni crecer espiritualmente. Además, solo en la humildad podemos reconocer nuestras debilidades y defectos, lo que nos lleva a pedir ayuda a Dios para superarlos. La santa también señala que, cuando cultivamos la humildad, nuestra vida se llena de paz y armonía. El alma que es humilde no se siente ofendida por las críticas o los rechazos, porque no está buscando su propia gloria, sino la de Dios. Por ello, la humildad nos libera del orgullo y del egoísmo, dos obstáculos principales para el crecimiento espiritual. Humildad frente a los dones y carismas. Una de las tentaciones más grandes en la vida espiritual es el orgullo que surge cuando el alma recibe dones espirituales o gracias especiales de Dios. Santa Teresa advierte que cuando un alma recibe dones sobrenaturales, como una mayor profundidad en la oración, la contemplación o las virtudes, corre el riesgo de sentirse superior a los demás. Sin embargo, la verdadera humildad consiste en reconocer que estos dones son regalos de Dios, y no un mérito propio. La humildad nos permite usar los dones que Dios nos da para su gloria y no para nuestra propia exaltación. Es esencial que el alma que experimenta estas gracias mantenga un espíritu de servicio hacia los demás y no se enorgullezca de ellas. Santa Teresa insiste en que debemos pedirle a Dios que nos proteja de la tentación de la vanidad y el orgullo, especialmente cuando estamos siendo favorecidos por dones espirituales. La humildad en la vida diaria. Santa Teresa subraya que la humildad no solo es una actitud que debemos cultivar en la oración, sino que debe manifestarse en todas las acciones de nuestra vida diaria. El alma humilde sirve a los demás con generosidad y sin buscar reconocimiento. La humildad se refleja en actos sencillos y en la disposición para aceptar los defectos y errores propios sin buscar excusas ni culpar a los demás. La humildad también se manifiesta en la obediencia, que para Santa Teresa es una de las formas más altas de humildad. Obedecer no solo a los superiores en la vida religiosa o espiritual, sino también a las circunstancias que Dios permite en nuestra vida, es un acto de humildad. La obediencia nos enseña a no confiar en nuestra propia voluntad, sino a someternos a la voluntad divina, que siempre es el camino hacia la perfección. La humildad frente al sufrimiento. Santa Teresa también aborda el tema del sufrimiento y cómo éste está relacionado con la humildad. El alma humilde acepta el sufrimiento con paciencia y serenidad, porque sabe que es un medio de purificación y de unión más profunda con Dios. En lugar de rebelarse contra las pruebas y dificultades de la vida, el alma humilde las acepta con gratitud, sabiendo que todo lo que ocurre en su vida es permitido por Dios para su bien espiritual. El sufrimiento, cuando se recibe con humildad, se convierte en un camino de santificación,
ya que nos hace despojarnos de nuestro orgullo y de nuestro deseo de control. La humildad nos permite ver el sufrimiento no como un castigo, sino como un medio de crecimiento espiritual que nos acerca más a Dios. El ejemplo de Cristo como modelo de humildad. Santa Teresa no deja de recordar que Cristo es el modelo perfecto de humildad. Él, siendo Dios, se hizo hombre y vivió una vida de abajo y sufrimiento para enseñarnos el camino de la humildad. Su vida nos muestra que la verdadera grandeza no reside en el poder ni en la riqueza, sino en el servicio, la obediencia a la voluntad de Dios y el sacrificio por los demás. El alma que quiere seguir a Cristo debe imitar su humildad, no solo en los momentos de alegría, sino especialmente en los momentos de dificultad. Santa Teresa afirma que, cuanto más nos asemejemos a Cristo en su humildad, más seremos transformados por Él y más pronto alcanzaremos la perfección espiritual. La humildad y la esperanza. Finalmente, Santa Teresa enseña que la humildad está estrechamente relacionada con la esperanza. Un alma humilde no se desespera ante sus defectos, sino que confía plenamente en que Dios es capaz de transformar cualquier corazón. La humildad nos da la confianza de que, a pesar de nuestras imperfecciones y debilidades, Dios nos llevará a la perfección si somos fieles a su voluntad. La humildad nos da la serenidad de saber que, aunque el camino hacia la perfección es largo y lleno de dificultades, nunca estamos solos. Dios siempre está con nosotros, dispuesto a guiarnos y a santificarnos, si confiamos en su amor y en su gracia. En este capítulo, Santa Teresa nos invita a cultivar una humildad sincera y profunda en todos los aspectos de nuestra vida espiritual. La humildad es la base sobre la cual se edifica toda la vida cristiana, y sin ella, no podemos alcanzar ninguna otra virtud. Al reconocer nuestra dependencia de Dios y al servir a los demás con generosidad, nos abrimos al amor divino que transforma nuestras vidas y nos lleva a la perfección. Capítulo 18. La oración y su importancia en la vida espiritual. En este capítulo, Santa Teresa profundiza sobre el arte de la oración, una de las prácticas espirituales más cruciales para el crecimiento en la vida cristiana y en el camino hacia la perfección. La oración es, para ella, una conexión directa con Dios, y a través de ella, el alma puede fortalecerse en las virtudes, encontrar paz en los momentos de tribulación y recibir la gracia divina necesaria para seguir adelante. La oración como medio de unión con Dios. Santa Teresa subraya que la oración es la forma más directa de estar en presencia de Dios. A través de la oración, el alma puede establecer una relación personal y profunda con el Señor, y esa relación es fundamental para todo el proceso de santificación. La oración no debe ser solo una repetición de palabras o fórmulas, sino un diálogo sincero y lleno de amor entre el alma y Dios. La Santa enseña que, si bien todas las personas pueden orar, no todas lo hacen con la misma intensidad de amor o con la misma intención. La oración auténtica se caracteriza por el deseo de agradar a Dios y de unirse a Él en espíritu y verdad. Cuanto más sincero sea el alma en su oración, más cercano estará de Dios. La oración vocal y la oración mental. Santa Teresa distingue entre dos formas principales de oración, la oración vocal y la oración mental. La oración vocal consiste en rezar las palabras de los rezos tradicionales, como el Padre Nuestro, el Ave María, o las oraciones de la liturgia. Aunque estas oraciones son valiosas y necesarias, Santa Teresa hace hincapié en que no deben quedarse en el nivel exterior, sino que deben llevarnos hacia una oración más interior. La oración mental, por otro lado, es una forma más profunda de oración en la que el alma se recoge y reflexiona sobre los misterios divinos, las escrituras o las virtudes. Esta forma de oración exige un esfuerzo más concentrado, pues implica una mayor atención y silencio interior. Santa Teresa señala que, en la oración mental, el alma busca estar únicamente con Dios, dejando de lado las distracciones y los pensamientos mundanos. La importancia de la meditación. Santa Teresa hace énfasis en la meditación como una forma de oración mental que permite al alma profundizar en la vida de Cristo y en los misterios de la fe. La meditación es una reflexión profunda sobre los acontecimientos de la vida de Cristo, su pasión, su muerte y su resurrección, así como sobre las enseñanzas divinas contenidas en la Escritura. La meditación ayuda a que el alma se identifique con Jesucristo y sus sufrimientos, lo que genera un mayor amor hacia Él y una transformación interior. Santa Teresa nos anima a meditar sobre las grandezas de Dios y sobre el sacrificio de Cristo, pues esto nos lleva a reconocer nuestra propia pequeñez y a agradecer todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La oración de recogimiento. Otro aspecto importante que Santa Teresa menciona es la oración de recogimiento.
Esta es una forma de oración más profunda en la que el alma se aparta de todo lo que no sea Dios y se concentra exclusivamente en Él. El recogimiento no es un simple acto de aislamiento externo, sino una disposición interior que permite al alma estar consciente de la presencia de Dios y sumergirse en Él. En el recogimiento, el alma alcanza una mayor paz interior y es capaz de experimentar una comunión más estrecha con Dios. A través de esta práctica, la persona comienza a vivir en una continuidad de oración, en la que cada acción y pensamiento se orientan hacia Dios. La oración como lucha y perseverancia. Santa Teresa reconoce que la oración no siempre es fácil, especialmente cuando el alma se enfrenta a las dificultades de la vida o a las distracciones interiores. En ocasiones, la oración puede parecer seca, árida y vacía, y el alma puede sentir que no está avanzando en su vida espiritual. Sin embargo, Santa Teresa exhorta a perseverar en la oración, ya que es precisamente en esos momentos de sequedad espiritual donde Dios está purificando al alma. La perseverancia en la oración es crucial, ya que la oración no solo es un medio para recibir gracias, sino también una prueba de fidelidad a Dios. La santa enseña que la perseverancia en la oración puede llevar al alma a alcanzar grados más altos de intimidad con Dios. Así, la oración se convierte en un luchador espiritual que, aunque a veces se vea rodeado de dificultades, nunca debe abandonarse. El papel de la oración en la vida activa y en la vida contemplativa. Santa Teresa, como mujer de acción y de contemplación, señala que tanto las personas que llevan una vida activa en el mundo como las que se dedican a la vida monástica deben cultivar la oración. Para ella, la vida contemplativa no es algo que se limite a las religiosas o monjes, sino que cualquier persona que busque la perfección debe tener una vida de oración constante. La oración no es incompatible con la vida activa, ya que Santa Teresa ve en la oración un medio para fortalecer el espíritu y enfrentar los desafíos cotidianos. Así, la oración se convierte en un sustento para todo el que desea seguir a Cristo, tanto en la vida activa como en la vida de retiro. Los frutos de la oración. Santa Teresa asegura que la oración, cuando es verdadera y constante, siempre trae frutos espirituales. La oración nos lleva a una mayor claridad de conciencia, a una vivencia más profunda de la fe, y a una transformación interior que nos hace más semejantes a Cristo. Además, a través de la oración, el alma recibe gracias especiales que la fortalecen para enfrentar las adversidades. Uno de los frutos más evidentes de la oración es el aumento del amor a Dios y a los demás. La oración abre el corazón del alma y la hace más receptiva a la gracia divina. Santa Teresa enseña que, cuando oramos con devoción y sinceridad, el amor de Dios se derrama sobre nosotros y se manifiesta en nuestras obras hacia los demás. En este capítulo, Santa Teresa de Jesús resalta la oración como el medio por excelencia para vivir una vida de unión con Dios. La oración debe ser constante, sincera y acompañada de meditación y recogimiento. Aunque la oración puede ser difícil y requerir perseverancia, sus frutos son abundantes, pues nos acercan a Dios y nos transforman en instrumentos de su amor y misericordia. Finalmente, Santa Teresa invita a no desanimarse ante las dificultades de la oración, sino a perseverar en ella con la confianza de que Dios siempre está dispuesto a escuchar a aquellos que se acercan a Él con un corazón humilde y fiel. Capítulo 19. La confianza en Dios y la importancia de la humildad en la vida espiritual. En este capítulo, Santa Teresa de Jesús profundiza en dos virtudes esenciales para el camino de perfección, la confianza en Dios y la humildad. Estas virtudes, según la santa, son la base sobre la cual se construye una vida espiritual sólida y fecunda. La confianza en la misericordia de Dios. Santa Teresa nos invita a tener una gran confianza en la misericordia de Dios. Ella asegura que, en el camino hacia la perfección, no es necesario que el alma sea perfecta desde el principio, sino que debe confiar en que Dios, en su infinita misericordia, es quien nos transformará. Esta confianza es el fundamento para caminar sin miedo hacia la santidad, a pesar de las imperfecciones y los fracasos que podamos experimentar. La confianza en Dios no es simplemente una esperanza pasiva, es un acto de entrega absoluta, sabiendo que Él no abandona a quienes se acercan a Él con un corazón sincero. Santa Teresa explica que, aunque los esfuerzos del alma por avanzar en la vida espiritual pueden parecer insuficientes, Dios ve el deseo interior y está dispuesto a ayudar a aquellos que se entregan humildemente a Él. La humildad como clave para la santidad. La humildad ocupa un lugar central en el pensamiento de Santa Teresa. Ella enseña que la humildad no solo es reconocer nuestra pequeñez, sino también aceptarnos como somos, con nuestras debilidades, faltas y limitaciones. La humildad es una virtud que permite al alma abrirse a la gracia divina,
sin sentir que debe ganarla por méritos propios, sino reconociendo que todo viene de Dios. En este capítulo, Santa Teresa también resalta que la humildad no consiste en despreciarse a sí mismo o en vivir con un sentimiento de inferioridad, sino en reconocer la grandeza de Dios y nuestra dependencia total de Él. La verdadera humildad es aquella que se expresa en una vida de servicio a los demás, sin buscar la gloria propia ni la alabanza de los hombres. La humildad y la obediencia. Santa Teresa señala que la humildad se manifiesta especialmente en la obediencia a Dios y a aquellos que están en autoridad, ya sea en la vida religiosa o en cualquier otra forma de vida. La obediencia no debe verse como una imposición, sino como un medio para vivir conforme a la voluntad de Dios, quien sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Para la santa, la obediencia es un signo de confianza en la sabiduría divina, ya que al obedecer, el alma muestra su disposición a dejarse guiar por el Señor. Santa Teresa enfatiza que, si bien la obediencia puede implicar sacrificios personales, estos sacrificios son necesarios para purificar el alma y ayudarla a alcanzar la perfección. La humildad como protección frente al orgullo. Uno de los mayores obstáculos para la vida espiritual es el orgullo, que se manifiesta cuando el alma busca exaltarse a sí misma o desconfía de la gracia divina. La santa advierte que el orgullo puede surgir fácilmente, incluso en las personas que buscan la santidad, y es por ello que la humildad es la clave para protegerse del peligro del orgullo. Santa Teresa aconseja que, para evitar caer en el orgullo, el alma debe reconocer siempre que todo lo bueno que tiene proviene de Dios. Si en algún momento se recibe un reconocimiento o una gracia, es importante atribuirlo todo a Dios y no dejar que el corazón se enorgullezca. El reconocimiento de la propia debilidad y la constante dependencia de la gracia divina son los mejores remedios contra el orgullo. La humildad y la paz interior. La humildad, según Santa Teresa, no solo es una protección contra el orgullo, sino que también es una fuente de paz interior. Cuando el alma es humilde, ya no se preocupa por ser admirada ni por demostrar su valía ante los demás, sino que se dedica únicamente a vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta liberación del ego trae consigo una profunda paz, ya que el alma ya no se ve arrastrada por las vanidades del mundo. La humildad permite que el alma se entregue plenamente a Dios sin miedo, pues sabe que es Él quien la sostiene y la dirige. Santa Teresa nos invita a abandonar toda preocupación por lo que otros puedan pensar y a centrarnos únicamente en agradar a Dios. La confianza y la humildad como pilares de la vida espiritual. En este capítulo, Santa Teresa vincula estrechamente la confianza y la humildad. La verdadera confianza en Dios solo puede surgir cuando el alma es humilde, ya que es en la humildad donde se reconoce que todo lo que recibimos es un don divino. Y, por otro lado, la confianza en la misericordia de Dios nos lleva a una mayor humildad, pues reconocemos que nuestra perfección no depende de nuestros esfuerzos, sino de la gracia de Dios. La santa nos anima a vivir con una actitud de entrega total a Dios, confiando en que Él guiará nuestros pasos y nos dará la fuerza necesaria para perseverar. En este camino, la humildad se convierte en el camino de la sabiduría, ya que nos hace reconocer nuestra dependencia de Dios y nos enseña a vivir conforme a su voluntad. El capítulo 19 de Camino de Perfección nos recuerda que la confianza en Dios y la humildad son dos virtudes que se deben cultivar continuamente. La confianza nos permite caminar con esperanza, incluso cuando las dificultades parecen insuperables, mientras que la humildad nos mantiene protegidos del orgullo y abiertos a la acción de la gracia divina. Ambas virtudes son necesarias para vivir una vida de perfección y para seguir a Cristo con sinceridad y amor. En la humildad y la confianza, el alma encuentra la paz y la fortaleza para seguir adelante en su camino hacia la santidad. Capítulo 20. La importancia de la oración y la perseverancia en la vida espiritual. En este capítulo, Santa Teresa nos habla de la oración como un medio esencial para alcanzar la perfección espiritual y cómo la perseverancia en la vida de oración es la clave para mantenerse firmes en el camino hacia Dios. La oración como medio de unión con Dios. Santa Teresa describe la oración como la principal herramienta para la vida espiritual. A lo largo de su obra, resalta la importancia de una oración constante y profunda, que no solo consiste en palabras, sino en una unión de corazón con Dios. Para ella, la verdadera oración es aquella que eleva el alma hacia Dios, apartándola de las preocupaciones terrenas y permitiéndole experimentar la presencia divina. La santa explica que la oración no se limita a un momento específico del día, más bien, debe impregnar toda la vida del creyente. Cada acto, cada pensamiento, cada obra, debe estar dirigido a Dios. En este sentido, la oración se convierte en una actitud permanente del alma que busca la comunión con Dios en todo lo que hace.
Santa Teresa también hace énfasis en que la oración debe ser realizada con humildad y sinceridad, sin buscar el reconocimiento humano o el consuelo personal, sino buscando únicamente agradar a Dios. La oración sincera es aquella que nace del corazón y es genuina en su entrega. La perseverancia en la oración. Uno de los puntos clave de este capítulo es la importancia de perseverar en la oración a pesar de las dificultades y desánimos que puedan surgir. Santa Teresa explica que, en la vida espiritual, es común experimentar sequedades espirituales o momentos en los que la oración parece vacía y sin frutos. Sin embargo, la perseverancia es fundamental. Ella aconseja que, incluso cuando el alma no siente consuelo o fervor en la oración, debe mantenerse firme en su práctica. La perseverancia en la oración, según Santa Teresa, purifica el alma y le permite crecer en virtudes. Si el alma sigue adelante a pesar de las dificultades, Dios no solo escucha la oración, sino que bendice la fidelidad del alma con abundantes gracias y dones espirituales. La oración continua, realizada con fe y esperanza, lleva a la transformación interior y prepara al alma para recibir la gracia de Dios. La lucha contra la distracción y la lucha espiritual. En este capítulo, Santa Teresa también habla sobre las distracciones que pueden surgir durante la oración. Estas distracciones son una realidad en la vida espiritual, pero no deben desanimar al alma. La santa señala que, si bien las distracciones son una tentación común, lo más importante es no rendirse ante ellas. El alma debe aprender a superarlas con la ayuda de Dios y a regresar a la concentración cada vez que se vea arrastrada por pensamientos ajenos. Además, Santa Teresa advierte sobre la lucha espiritual que todo alma debe enfrentar en su camino hacia Dios. Esta lucha no se refiere a un combate físico, sino a la batalla interna contra los pensamientos impuros, las tentaciones del ego y el orgullo. La oración constante y la perseverancia permiten al alma fortalecerse en esta lucha y resistir las adversidades espirituales. La importancia de la contemplación. A lo largo del capítulo, Santa Teresa también menciona la oración contemplativa, que es un tipo de oración más profunda y silenciosa. La contemplación es una gracia especial que Dios concede a aquellos que han perseverado en la oración y en la vida espiritual. En la contemplación, el alma experimenta una unión más íntima con Dios, que le permite descansar y encontrar paz en su presencia. Sin embargo, la santa también señala que no todos los fieles están llamados a una oración contemplativa profunda, pero todos deben buscar una oración sincera que los conduzca hacia una mayor familiaridad con Dios. La verdadera contemplación es un regalo divino que solo se obtiene tras muchos esfuerzos y sacrificios. La oración como medio para vivir las virtudes. Santa Teresa enfatiza que la oración no solo es una conversación con Dios, sino también un medio para vivir las virtudes. A través de la oración, el alma pide a Dios que le conceda fortaleza para vivir según las virtudes cristianas: humildad, caridad, paciencia, castidad y obediencia. La oración se convierte así en el motor que impulsa al alma a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. En este contexto, la oración se presenta como una escuela de virtudes, donde el alma aprende a renunciar al ego y a seguir el ejemplo de Cristo. Santa Teresa subraya que la oración no es solo una petición, sino también una forma de transformación interior. El consuelo de la oración. Aunque Santa Teresa habla de la perseverancia en momentos de sequedad espiritual, también reconoce que la oración trae consigo grandes consuelos para el alma. Cuando el alma es fiel en su práctica de la oración, Dios la recompensa con momentos de alegría, paz y consuelo. Estos momentos de consuelo, aunque no son el fin de la oración, son una bendición de Dios que anima al alma a seguir adelante.